Bienvenidos y bienvenidas a Pequeñas Grandes Conversaciones, el podcast donde hablamos sobre salud, desarrollo, crianza y bienestar desde una mirada profesional, respetuosa y cercana. Bienvenidas y bienvenidos a Pequeñas Grandes Conversaciones. Hoy hablaremos de maternidad, autismo, diagnósticos y desafíos en la crianza. Nos acompaña una mamá que nos abrirá las puertas de su historia con valentía y amor. Hoy nos acompaña Stephanie Catalán, mamá de Franco, un niño dentro del espectro autista. Stephanie, muy bienvenida. Y la primera pregunta que nosotros siempre hacemos en nuestros capítulos es ¿cómo te presentarías tú? Muchas gracias por la invitación. Primero, yo me presentaría como mujer, nunca olvidar que soy mujer. Luego de ello soy mamá, emprendedora y eso creo a grandes rasgos me puede definir. Pero claro, desde que llegó el autismo, mamá 24/7 sí o sí. Oye, el trabajo, mamá, entonces. Súper importante ahí, o sea, su comienzo de presentación, primero mujer. Sí. Porque hay muchas personas, sin hablar del género en sí, pero pierden su rol como persona al ser papás. Claro. O al ser pareja, etcétera. Como que se definen como esposo de o mamá de y olvidamos un poco como la esencia de que soy Stephanie, sí. Me gusta esto, hago claro. Esto, así que súper. Pero es algo que pasa súper seguido, ojo. Y lo hemos hablado también, lo de posponerse, sí. Las culpas, así que... Sobre todo la labor de las personas que cuidan, sí, tiende uno a postergarse. Y creo que la principal herramienta que tenemos nosotros como cuidadores viene desde el amor. Y si nosotros no nos cuidamos... Claro. Ya partimos mal. Exacto. Sí, muy cierto. Oye, antes de entrar a la experiencia de la maternidad, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Y cómo logras equilibrar tu vida con la crianza de Franco, tu hijo? Ya, les voy a contar. Yo soy relacionadora pública de profesión. Ya. Pero una vez que llegó el diagnóstico, tuve que dejar de lado. Mi hijo Franco siempre fue súper demandante, o sea, desde guagua. Y ya cuando llega el diagnóstico, viene el proceso de duelo y vino un rearme. Ya. Un decir, ya, perfecto, ¿qué voy a hacer? Y desde ahí nace el tratar de buscar algo que me permitiera compatibilizar mi crianza con el poder desarrollarme a lo mejor profesionalmente. Entonces al día de hoy hago viajes de acercamiento con los vecinos, tengo un emprendimiento de alfajores, tengo un emprendimiento de útiles de aseo y ahí me voy moviendo entre esas cosas, aparte de participar en una corporación de ayuda para familias neurodivergentes. Super. Eso lo vamos a tocar más adelante porque nos interesa que lo promocionen en realidad. Sí. Sí, hoy hemos probado ese emprendimiento, 10 de 10. Ah, el de los alfajores, excelente, sí. Muy bueno. Sí. Oye, Steffi, ¿cómo fue ese primer momento en donde recibiste ese diagnóstico? Como decías tú, pasaste por un duelo. Claro. ¿Hubo algún acompañamiento? ¿Recibiste acompañamiento? Porque nosotros hemos hablado un poco en donde de repente se te presenta el diagnóstico y listo, o sea... Arréglese la sola. Claro, es como, oye, tu hijo tiene TEA y... que te vaya bien. Éxito. Claro, hay un poco de eso, hay un poco de eso. El papá de Franco se autorreconoce como autista. ¿Ya? ¿Sin diagnóstico? Sin diagnóstico. Ya, vale. Y allá por los 2 años de Franco, más o menos, me dijo, es que yo creo que él también. Ya, le dije yo, pero tranquilo, él tiene un hijo mayor. Nunca fue diagnosticado y fue tratado como niño Ritalin. Ya. Para que te hagas una idea. Con hartas dificultades en la interacción social, más que nada, pero se desenvuelve súper bien. Ya, control de niños sanos, consultorio, 2 años, y claro, ahí le hacen un montón de pruebas, que la verdad ya ni me acuerdo cómo se llamaban, tú debes saber un poco más, Marco igual, y la enfermera ya al casi finalizar la tanda de juego, que se yo, en evaluación, nos menciona,
mamita, le voy a hacer la derivación porque por lo que yo observo acá, Franco está descendido en tales áreas, y al parecer está dentro del espectro autista. Ya como que te dicen espectro autista y es como, ¿ya? ¿Tú sabías algo de eso? No. ¿Algún conocimiento? Yo la verdad me declaro completamente ignorante hasta ese momento sobre el autismo. Ya. Y lo que significaba, lo que podía conllevar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Te derivan. Le vamos a hacer la interconsulta. Claro. Y ahí pasaron 8 meses. Claramente nosotros como papás, con la inquietud, la preocupación, conseguimos hora fuera del sistema. Lo llevamos a neurólogo y claro, el neurólogo lo vio entrar, punta de pie, lo colgó de los pies. Franco, ¿tú crees que se asustó? Nada. Y a mí me dijo, el autismo de Franco es como un autismo de libro. Ya. Tal cual. Y me dijo, lo que va a ser fundamental de ahora en adelante es como el acompañamiento multidisciplinario. Bueno, ahí después vino la evaluación, entramos al Chile Crece Contigo, por intermedio de la municipalidad, pero la verdad es que hasta ese momento, no sé hoy por hoy, no estaba preparado el sistema para atender las necesidades de un niño con autismo. Franco está diagnosticado con un autismo de nivel de apoyo 3. Ya. No hablante en esa época, 0. Y la verdad es que si bien está la intención por parte de la persona que te recibe de poder ayudarte, no son muchas las herramientas con las que ellos cuentan y tampoco son muchas las sesiones en las que ellos acompañan al niño. Estamos hablando de la salita de estimulación, ¿no? Exactamente, claro. De la salita de estimulación, pero es un momento tan breve, tan corto, claro, que la verdad no da. Y hay una motito. Pasó un rápido y furioso. Claro. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Fue buscar escuelas. Ya. ¿Ustedes son de Villa Alemana? Sí, de Villa Alemana, y fuimos a donde nos abrieron las puertas primero fue en Acuarela. Ya. Franco entró a los 2 años y medio de Acuarela, era una guagua. ¿Ya había pasado por todas las sesiones de la salida? No alcanzamos a cumplirlas todas, porque de hecho tú faltas una y quedas fuera del sistema. Claro. Por la alta demanda que tiene. Y ahí empezó el camino en el autismo. Tú me preguntabas acerca de, bueno, ¿te dijeron algo? ¿Te acompañaron en el proceso, en este duelo? No. ¿Y el sistema no te acompaña. Ya. El diagnóstico en sí, disculpa, me habías dicho que lo hizo el neurólogo. Sí. Y de ahí tú vas derivada a la sala del municipio, la sala de estimulación. ¿No recibió de otra parte terapias? Nada. Ya. Absolutamente nada. Y ahí la verdad es que yo asumo, como te decía, el desconocimiento que nosotros teníamos respecto a, y me voy a centrar en mí, en lo que yo sabía del autismo era nada. Entonces viene el tema de contarle a la familia, viene el tema de asumirlo, y yo la verdad lo asumí como, no, el Franco va a ir un tiempo a escuela especial, tiene que adquirir las herramientas que le faltan, y ya después va a ir a escuela regular. Y no, pues con los años vino este segundo duelo de decir, no, Franco va a ir toda la vida a una escuela especial, porque el nivel de apoyo, las necesidades que él tiene, no dan para integrarlo a una escuela regular. Claro. Se va a perder. Él necesita del constante apoyo, constante guía. Al día de hoy, Franco logra verbalizar, o sea, pasó de ser, se les dice no verbal, claro, o no hablante, prefiero yo, a ser ya verbal o preverbal. Él ya logra solicitar cosas, comunicarse. Entonces, ahí vamos en el camino. Yo digo siempre que esto es un camino sin fin. Hay que echarle para adelante, ¿no? Exacto, sí, hay que ir ahí esquivando ciertos escombros, ciertas cosas que se te ponen en el camino, pero... Oye, tengo una... Perdón. Sí, yo le iba a preguntar primero, ¿qué edad tiene Franco ya? Franco tiene 8 años. Para saber más o menos en qué año ustedes dieron el diagnóstico. Porque, a los 2 años. Porque tú dices, sí, el sistema no te acompaña. Quizás hemos avanzado algunas cosas, pero todavía creo que falta un largo trecho. O sea, se promulgó una ley que tiene varios vacíos, algunos ripios por ahí también. No sé si algunos, quizás muchos,
pero ya hay que empezar a generar cosas para adelante. Claro. Y claro, hace 6 años atrás, 2019, evidentemente las herramientas con las que se contaban eran menores. Partimos con terapia particular. Claro. Vino el estallido delictual. Claro. Ahí se cortó todo, los periodos, vino pandemia, vinieron muchas cosas entre medio. Y lo que a nosotros nos ayudó mucho en ese tiempo, posterior a ello vino el cambio de escuela de Franco. Franco, si mal no recuerdo, es 2020-21, está en Centro Comunícame. Y ahí nos entregaron una herramienta, que eso es lo que yo hago el llamado, porque la ley, lamentablemente, al día de hoy es letra muerta. Si tú incentivas acciones y no destinas los recursos, es letra muerta. Claro. La escuela se preocupó de presentarnos como familia un sistema alternativo de comunicación. Perfecto. La carpeta PEX. Franco se empezó a comunicar a través de imágenes. Y eso a nosotros nos facilitó la vida de una manera, pero gigantesca. O sea... El poder entenderlo. Sí, o sea, el que me lograra pedir pan, o sea, para mí, con una tarjeta. Claro. Estáis con imágenes. A Dios gracias, Franco lo agarró súper rápido, porque fue... si bien había trabajo en la escuela, creo que es súper importante destacar que el trabajo tiene que continuar en la casa. Sí, así es. O sea, como terapeuta, como fonoaudiólogo, kinesiólogo, tú en la sesión debes entregar herramientas, pero a la vez cuando das el feedback, debes preocuparte de que el papá, la mamá, se vaya con esa tarea para la casa y de que lo sigan replicando para lograr avances. Claro. Y que lo entiendan también, porque de pronto tú le puedes dar recomendaciones y si la familia no entiende para qué es esa recomendación, puede caer en el error de hacerlo mal, o sea, o equivocarse, o no sé, pueden pasar, hay múltiples factores ahí que pueden limitar la comunicación también con los niños. Sí, Entonces, es muy importante que cuando uno da como recomendaciones a la hora de hacer terapia, la persona que lo reciba lo entienda para que lo aplique bien en realidad. Sí, y bajar a lo mejor la comunicación del lenguaje técnico a un lenguaje más cotidiano. Eso, sí. Que es el objetivo de nuestro podcast. Exacto, poder ahí, como dices tú, bajar un poco esa referencia tan de libro, poder explicarla, poder conversar sobre eso y que sea mucho más claro. Exacto, sí. Creo que falta mucho todavía ahí. Sí, falta. Sí. Y es lo que tratamos de incentivar de alguna otra forma. O sea, tampoco nos vamos a decir que somos pioneros en esto, pero sí nada. Motivar quizás como a otros profesionales, a otros podcasts o a otras personas a que se acerquen, a generar esa comunidad que dijimos en el primer capítulo. O sea, igual yo entiendo cuando el profesional a veces quiere parecer técnico porque, entre comillas, demuestras lo que sabes. Pero eso en la práctica a veces no es práctico, valga la redundancia. No es práctico que la gente no te entienda lo que tú le estás diciendo, sino para eso hacemos una reunión entre nosotros nomás y... Claro, una reunión técnica. Claro, una reunión técnica, una, no sé, junta médica, pero si tú no me entiendes lo que yo te quiero decir, claro, no lo vas a aplicar bien, pues de nuevo, o sea, lo que venimos conversando. Al común de la audiencia yo le abro de que no son 5 sentidos. Y es como que le tiráis abajo todo el concepto que tenían de los 5 sentidos. ¿Pero cómo? ¿Cuál es? Yo le digo vestibular, propioceptivo, interoceptivo. A mí me decías eso y yo era como, ¿perdón? ¿Me lo puedes repetir? Sí, cuesta. Pero con el tiempo, claro, uno incorpora esos conceptos, pero el llamado es a todas esas familias que están recién recibiendo el diagnóstico, no abrumarlos con tanto tecnicismo. O sea, y a poder hacer el acompañamiento. Por eso, de hecho, te preguntábamos un comienzo, así como alguien te acompañó, te guió. Y es lo que vemos que se repite, o sea, no hay acompañamiento. No, en absoluto. O sea, si es que recibes algún tipo de apoyo, va a ser a través de la escuela. Y generalmente a mí me tocó tanto en Acuarela y también me toca ahora me ha tocado desde que entré a Comunícame, que hacen talleres. ¿Para los papás? Sí, para los padres, de formación, que lo da la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga. Entonces, eso a uno lo va nutriendo y te va permitiendo tomarle la mano a tu hijo y avanzar. Exacto.
Bueno, también debo decir que en mi antiguo trabajo, ese que no nombramos, también hicimos hartos talleres para los papás. Sí, esa es otra de las cosas. Pero claro, tomándonos de la base de que ciertos programas no están en todas las comunas, exacto, sí. No todos tenemos el alcance de poder llegar a que te expliquen o que tengas este taller a la mano. Claro. Entonces es difícil, creo que faltan muchas instancias que permitan a la población formarse. Así es. Claro. Habiendo tantos cursos, bueno, pero es que sí, te cobran. Es difícil el acceso a veces a la información. ¿Tú cómo lo hiciste cuando empezaste a aprender? ¿Solo el colegio? No, el colegio y las redes sociales ayudan mucho. La experiencia de otros papás te nutre. Te nutre totalmente. Y ahí tú llegaste empiezas a buscar, empiezas a buscar, por ejemplo, la alimentación. Protocolo no sé cuantito. Y no, esto es otro. Y la verdad, es un bombardeo en un principio de información que tú ahí tienes que empezar a decantar. Ya me voy a quedar con esto. Y a filtrar. Vamos a probar. Y a filtrar, claro. Porque hay un montón de recomendaciones que, por ejemplo, a Franco no le van a servir. Claro. Porque tiene un nivel de apoyo 3, ¿cachai? Y hay algunos que son... Sí. O sea, podríamos quizás incluso, tú que eres más capa que yo en ese sentido, que antiguamente eran 3 niveles. Claro. Ahora se cambió por las necesidades de apoyo al final, ¿cierto? Ahí tú corrígeme. Sí, es que más que nada, o sea, todavía hay muchas personas que creen que el numerito que le ponemos TA1, TA2, TA3 va a depender como de la gravedad del TEA. Claro. Como que aún se entiende así. Y como decías tú, es netamente el requerimiento de apoyos que necesita. Claro. O sea, de eso va a depender el grado, más que nada. Creo que lo hemos conversado en otras veces, que va a depender obviamente del tema de necesidades a nivel de comunicación, social, motoras, de muchas cosas, estas mismas estereotipas de repente, etc. Entonces, como decían ustedes, ya no es por gravedad, sino que es por la necesidad de apoyos. De apoyo. Ahí viene ese cambio un poco técnico, por decirlo de alguna forma. Claro. Y de dejamos, la nomenclatura, claro, y dejamos afuera ese paradigma que decían, no, es que no es TEA, es Asperger. Que eso es como el... No es autista, o sea, es Asperger. Es como que tenía la versión mejorada. Como que, o sea, me pasa a mí, por lo menos, no quiero dejar a nadie ni metido en esto, pero siento mucho que algunas personas era como, no, es que el mío no tiene autismo como el tuyo. El mío es Asperger. Como que tenía una versión mejorada y era como... De partida ya ese ambiente... Es que suena distinto. Claro, pero sí. Caemos ahí un poco... Bueno, lo que yo siempre discuto. No opine, señora. Claro. Mejor que se calla. Si al final los niños son todos distintos y pero van a requerir distintos... Oye, pero es súper bueno el punto que hace la Estefi. Que no se metan. Está bien. No, oye, uno, mamá leona, mamá luchona, como el meme, ¿cachai? Claro. Pero es verdad, instinto de mamá leona. Es súper verdad porque te pasa, Franco tiene un tema con los espacios cerrados y con aglomeraciones de gente. Entonces tenéis que pasar cuando tú en Quilpué en las especialidades por el SOME, para que te den la cuestión y no sé qué. ¿En el consultorio de especialidades? Claro, en el consultorio de especialidades, porque ahí está neurología, que nunca tienen horas. Sí. Esa es la otra cosa, otro punto. Pero claro, tú le mencionas, no... disculpe, pero mi hijo tiene autismo. ¡Ay, no se le nota! Sí. Señora, no todas las discapacidades son visibles al ojo. Exacto. ¿Sabes? Y pasa mucho. Me estaciono, ponte tú, por urgencia, ando con Franco, me estaciono con mi debida credencial de discapacidad de Franco y todo el tema en un lugar para discapacitados. Ojo, no se ofendan con la palabra discapacitado. Claro. También conozco mucha gente que se ofende. Y la gente te mira, porque claro, espera que o tú bajes coja o al niño lo bajes en silla de ruedas. Claro. Y te miran mal. Sí. Sí. Y uno ya aprende a enfrentar esa mirada que te juzga, que te evalúa. Sí, es todo un tema. Oye, el otro día... Ay, la dispersión, perdón. Me apareció un video, que es un poco de lo que estamos hablando, de una chica que está como sentada, creo que está sentada como en un parque, porque se ve como solo ella, entonces no se alcanza a definir bien.
y al parecer está al lado su hijo y estaba teniendo una desregulación. Entonces ella se graba, pero insisto, se ve solo ella y se escucha la voz de una tercera persona que empieza a opinar de lo que está sucediendo. Y la chica empieza a cantar una canción que de hecho el mismo niño después como que se empieza a regular con la canción y terminan cantándola juntos. Y era como, no me acuerdo de la letra específica, pero era... no, era como no te metas donde no te importa, una cosa así, como referente a eso. Y lo vi y fue como, bien, digo, gracias. Sí, pues es que la mayoría de la gente va a juzgar sin saber. Claro. Ahí también hay un gran trabajo que hacer y creo que estas instancias, como este podcast, permiten que la población se informe, se instruya de que no es un niño malcriado, no es una simple rabieta, una pataleta. Que ojo, no es algo malo, no es algo malo, es propio del desarrollo de todo niño. Sí. O sea, hay adultos que no controlan las emociones. O sea, sí. Lo vemos muy seguido, ¿cachai? Claro, ¿cómo tú le pides a un niño de 2, 3 años que está recién conociendo sus emociones que las regule? O sea, independiente que si tiene algún diagnóstico de neurodivergencia o no, es muy difícil que los niños cuando están recién aprendiendo a conocer sus emociones, o sea, recién se dan cuenta que tienen rabia y no saben cómo manejarla, ¿cómo tú le pides que se controle? Sí. Es muy difícil. Sí. Fuera de la neurodiversidad, imagínate además incluso dentro de la neurodiversidad. Sí, ahora, de nuevo, vuelvo al punto. Hay adultos que tú veí que, o sea, oye, cálmate vos, ¿cachai? Bueno, yo sé que el cálmate no calma a nadie en la historia de la humanidad, ¿cachai? Pero, claro, o sea, no esperemos que los niños reaccionen que ni siquiera los adultos a veces pueden contener las emociones. Oye, a mí me carga cuando en el supermercado de repente... Bueno, lo he visto más en el supermercado que nada, que de repente un chico está haciendo rabieta o una crisis, una regulación, no se sabe. Y como que otra persona empieza, ay, te voy a llevar conmigo si sigues llorando. Así como, o la misma mamá le dice, señora, lléveselo nomás, porque está llorando, lléveselo. Y yo así como, no me te voy a llevar a tu niño, como déjate de usar esto. Oye, cálmate si la mamá es tuya. Hay que distinguir entre no anules la emoción que está teniendo tu hijo en ese momento, acompáñalo. Que es como cuando uno está triste te dicen, oye, no estés triste. Bueno, ¿cómo no se me ocurrió? Uy, bloquear tu emoción, no llores, no llores. Claro. Sí, es como, uy, no se me había ocurrido, perdón. Pero es como oye, no te pongas deprimido. Oye, ¿cómo no se me ocurrió antes no deprimirme? Gracias, claro. Me mejoré. Súper buen consejo. Claro. No, pero a mí ya me ha pasado, hay lugares que yo voy comúnmente y que, bueno, uno busca herramientas. Andar con cosas así como para suplir. Si se enoja, yo todavía a Franco lo tomo en brazos, son 40 kilos. ¿Cachai? Pero cuando tú le encantan los espacios, algunos espacios que él ya está desregulado, no quiere esperar, yo me tiro al suelo. Yo me siento en el suelo al lado de él, lo abrazo, empiezo a cantar. Una muy buena estrategia, al menos en el caso de Franco. Claro. Insisto. Claro. El cantar, el hacer juegos, qué sé yo, para poder regular. ¿Y tú crees que a mí me da vergüenza? Ninguna. Y si me dicen algo, le pongo mi mejor cara así de enojada, ¿cachai? De señora no se bruja. No se meta. La ropa no me la va a lavar usted, así que... Claro. Siga su camino. Claro. Sí. La llaman allá. Sí, es lo mejor. De hecho, bueno, lo hemos conversado y yo siempre hago referencia a ese tema porque me pasa o escucho mucho de los papás de las familias que yo atiendo, que es como al principio cuando están recién llegando, por eso te preguntaba un poco del acompañamiento, vienen con ese duelo de no entender el diagnóstico, uno les explica, ¿cierto?, los apoyos que se les pueden ofrecer, etcétera, y también viene esa ansiedad de que es que no sé qué hacer, es que en el supermercado se tira al suelo de repente, se desreguló y la gente mira y entro en la ansiedad y yo le traspaso la ansiedad y al final hacemos quizás una escena que podíamos un poco evitar con el hecho, como dices tú, siéntate al lado, acompáñalo, valida su emoción y esperamos. Claro. Ya está. También parte del duelo, perdón Marcos, tiene que ver con la expectativa que uno se hizo. O sea, uno está con la expectativa desde que estás embarazada o estás acompañando el embarazo de tu pareja,
Y cuando vaya al jardín, y cuando ya primero básico y en la escuelita y el primer día que le vaya a decir chao y tú te vayas a ir llorando después y todo ese tema y de que, y a lo mejor después qué va a querer estudiar o cuando tenga pololo, polola, cómo va a ser, voy a sacar el rifle, dicen los papás de niñita, qué sé yo, no me digan tío. ¿Eso dicen los papás de niñita? Sí. Tú lo aceptaste. Prepárate en unos años más. No, si ya lo aceptó el otro día en el capítulo. Sí, prepárate. No, la voy a meter y a asumes ese vuelo, pues, que a lo mejor a ti no te va a tocar eso. Van a ser otros los desafíos, ¿cachai? Y también ahí viene el duelo. Y en relación a lo que tú me preguntabas, el acompañamiento, se queda la familia. Tu núcleo cercano se queda y tus amigos se van. Eso te quería preguntar. ¿Recibiste? O sea, claro, uno siempre dice la familia me apoyó o los cercanos me apoyaron, pero ¿recibiste también la espalda de tus cercanos? Sí, mucho. El que no nos invitaran a cumpleaños, por cómo era Franco. Porque acá. ¿Cachai? Y a la vez también me tocó la parte gratificante de que sí nos llamen a los cumpleaños y cumpleaños que hay, nos llaman. Y saben cómo es Franco y saben que él se va a ir a instalar a comer, porque Franco no se relacionaba con otros niños. Franco prefiere relacionarse con adultos. Pero sí me pasó que muchos amigos ya no están. Y si tú me preguntas al día de hoy, ¿quiénes son mis amistades? Todas giran en torno al espectro. Todas. No eran tus amigos al final. No eran mis amigos. Exacto. Sí. No. Buen punto ahí, Marco. Sí. Porque los amigos se quedan. Sí, pues un verdadero amigo te apaña, te acompaña, ahora, te instruye para poder ayudar. Yo soy de la idea que uno tiene amigos que se cuentan con los dedos de una mano nomás. Correcto. Amigos de verdad, ¿cachai? Claro. Yo con suerte tengo 2 o 3, no más. Mira, una vez... Y tengo un montón de conocidos que yo no les cuento mis problemas, ¿cachai? O ellas no me cuentan sus problemas, son distintos. O sea, yo ahí debo decir que la gente que muchas veces nos rodea no necesariamente son tus amigos. Es que, referente a eso... a mí me pasó que tuve que vivir un duelo de amistad. Una persona que yo pensé que era muy cercana. No. En este podcast acostumbramos a apelar a veces también. No es necesario darle más pantalla a esa persona. Vale. Pero sí era una persona que yo encontraba muy cercana a mí. Por cosas de la vida nos separamos. Y me dolió mucho hacer ese duelo porque tú lo ves como una persona a la que le confías, sobre todo en los amigos, yo encuentro que es donde tú lo eliges. Sí, la familia que uno elige. Exacto. Entonces fue algo que, por eso digo un duelo, porque tú eres un duelo de separación entre sí. Hasta que una vez mi sabia abueli me dijo, hay amigos que son estaciones. Y van a ser los mejores amigos o mejores amigas en ese momento. Y te van a entregar todo lo que tú necesites en ese momento. Pero listo, cumplió. Y quédate con eso. No te quedes como con lo que quizás cómo finalizó, cómo se cortó, etcétera. Mientras fue tu amigo en ese momento, amiga, ¿te entregó lo que tú necesitabas? Sí, ok. Muy sabia tu abuela, oye, muy sabia. Así claro, y eso también tiene que ver con quizás con los amigos del colegio, con los amigos de la universidad, que no siempre son los mismos y no siempre se mantienen a lo largo de la vida. Sí. O sea, son amigos por, ¿cómo se dice cuando está? No temporadas. No es por conveniencia, sino por el contexto en el que estás, ¿cachai? Y probablemente después en tu lugar de trabajo vas a tener otras amistades que no necesariamente son tus mejores amigos. Y bueno, eso también hay que ir cultivándolo con los años, también yo creo. Y algunos van a pasar y... Exacto. Oye, si al final la vida es así, te vas a ir encontrando con gente que te va a hacer bien, te vas a ir encontrando con un montón de gente más que te va a hacer mal, ¿cachai? Besitos y abrazos para ellos. Porque si al final volaran, pasaría nublado, pero ya... Pero, ¿cachai? Uno se va encontrando con gente... El humor diferente de Marco, Sí, ahí tateando el palo así. Uno se va encontrando con gente a lo largo de la vida que no necesariamente se va a quedar en tu vida para mucho tiempo. Así es. Eso es. Sí. Oye, volvamos que nos desviamos un poquito. Nos fuimos ahí un poco... Sí, pero es parte de ella. Los que nos escuchan saben que nosotros aquí aflora nuestro TDA y de repente nos vamos. Había una pregunta que ya lo vimos, que era los principales desafíos en los primeros meses y años del diagnóstico, pero ya lo tocamos. Sí, tiene que ver con entender lo que va a necesitar tu hijo. Yo tengo una pregunta, Steffi, tocaya. ¿Cuáles fueron las primeras señales que tú observaste
O si viste algo, por ejemplo, antes del diagnóstico en sí, ¿había algo que te llamaba la atención? Sí, eso es algo súper importante a lo mejor que las mamás pueden detectar, que tiene que ver con el juego. ¿Ya? De hecho, muchas de las terapias de los chiquillos son en relación al juego. Claro. El Franco era adicto a los autitos. Ya. Pero no tenía un juego simbólico, se llama, con los autitos. No, el Franco los alineaba. El Franco daba vuelta al autito y le hacía las ruedas. Con las ruedas. Eso era su juego. La punta de pie. ¿Y cuando los guardaba también? ¿Todo ordenado? No los guardaba. No, nos costó un mundo que aprendiera esa rutina de que hay que guardar. Eso vino cuando entró al colegio. Empezamos a educarnos nosotros también de que tenía que tener rutinas en la casa. Franco tuvo trastorno del sueño. También, la higiene del sueño. O sea... Sí, los trastornos del sueño son más comunes de lo que uno podría Sí, pensar. hasta el día de hoy, de vez en cuando todavía tiene algunos episodios, pero son los menos, a Dios gracias, porque antes no dormía. Y ahí, súper importante, una red de apoyo, que generalmente es tu misma familia, tu pareja, tus viejos, porque uno no duerme, pues. Claro. Y al otro día andáis como zombie y mi hijo dormía media hora y andaba como lechuga, saltando, full energía... Así que ahí... No, y esto sí, o sea, no tampoco es que puedas, así como, ya no dormí bien. Porque tienes que seguirle el ritmo finalmente, y seguir funcionando. Es pesado, pero se puede. Oye, entonces, una de las señales quizás que tú recomendarías ver es como... El juego, cómo juegan, el qué hacen, con qué se entretienen. No siempre te voy a decir el tema del habla, porque hay niños que tienen un retraso en el habla de por sí. No todos caminamos al mismo tiempo, no todos dejamos el pañal al mismo tiempo. Bueno, Franco, ese también fue un tema. Yo, como familia, la verdad no voy a decir yo, porque fue un trabajo... yo estuve pilotando, pero también hubo un trabajo detrás mío para que dejara el pañal. Franco lo dejó, iba a cumplir los 6 años cuando dejó el pañal. Y permanente, ahí ¿no? ¿De todo el día? Sí, y ahí también hubo un acompañamiento de la escuela. Con darte las pautas como vamos probando con esto, Se hacen ceremonias también de dejar el pañal, pues como para que se vea como un hito importante en el desarrollo. Lo más fácil fue el pipí, lo más difícil fue la caquita. Ahí todo un tema, se me empelotaba completo, se metía a la ducha, ahí hacía. Después hacer el ritual con la caquita así como a la taza. Acá, mira, acá el que se sentara. Después empezó a hacer parado al lado de la taza. Pero no se sentaba. Hasta que ya logramos que Franco al día de hoy vaya solo a hacer sus necesidades. Si está en algún lugar, él sea capaz de verbalizarte y decirte, yo quiero baño. ¿Cachai? Entonces, para mí eso es un mega logro. Pero ojo, les voy a contar ahí una talla que me pasó el otro día. Fuimos a Lisi. ¿Cachai? Y hay exhibiciones, Están las exhibiciones, por ejemplo, de las cocinas. Súper lindo. Y habían exhibiciones de un cuarto de baño. Adivinen lo que iba a hacer Franco. Se iba a sentar en la taza. Iba a mear. Levantó la tapa, o sea, que por milésimas de segundo estuvo a punto de bajarse y hacer pipí. Oye, pero yo he visto... Y partí corriendo. Me cagué de la risa, obviamente, pero... He visto videos de niños que les pasa eso, porque es como... Es un baño, o sea... Está la presentación ahí. Exacto, son literales. Se ve bonito. Sí. Claro, está más limpio que en mi casa. Claro, está bonito. Está bien iluminado, es grande. Claro, no. Estoy cómodo aquí. Son cosas que pasan. Pero detalles a fijarse, claro, el tema del juego. Yo creo que principalmente eso. Y muchas de las referencias respecto a que puede haber algo que no sea regular al resto de los niños en la misma edad, te lo van a dar las mismas escuelas, las mismas educadoras. Sí, el capítulo pasado hablábamos con Camila, la fonoaudióloga de estimulación temprana, y hacíamos referencia un poco a eso. Si bien los chicos, o sea, hay un patrón que se espera, ¿cierto? De que de tal mes a tal mes tiene que cumplir esto, hito, etc. Nos regulamos con esa tablita muy linda en el libro, ¿cierto? Pero de repente, como dices tú, un chico se demora un mes más, un mes menos, lo sacó antes, lo sacó después. Yo creo que lo importante es, obviamente no nos vamos tan pasados 6 meses y ves que todavía no cumple el hito, obviamente un signo de alerta.
Claro. Pero también entender, como decías tú, que no todos los chicos se desarrollan de la misma forma ni a la misma velocidad. Entonces, igual estar ahí como un poco flexible, pero atento. Sí, y no es solo eso, no es solo el habla, tiene que ver con la habilidad en las manos, la psicomotricidad que tú hablabas delante de que qué es la psicomotricidad. O la propiocepción, que es básicamente, en términos muy generales, la percepción del cuerpo, donde yo tengo, o si yo cierro mi ojo y toco acá atrás, yo sé que esto es una muralla, qué sé yo, que es duro, etc. Entonces, también tiene que ver con cuando gatean, si no gatean, si gatean un mes y después parten con la marcha lateral apoyada a los muebles, o si o no caminan con la marcha lateral apoyada a los muebles y se lanzan a caminar nomás. No todos los niños pasan por esos procesos. Y antes era como, oye, si no gatea va a tener problemas en las caderas. Claro. Y eso se ha ido desmitificando. Claro, ¿cachai? Va a tener displasia porque no gatea y va con las rodillas para adentro. Eso ya con los años se ha ido desmitificando. O sea, no todos los niños se desarrollan de la misma manera. Algunos pueden ser muy rápidos, muy hábiles para hablar muy rápido, pero van a tener algunas otras cosas. De nuevo, todos los niños son distintos, son un mundo, se desarrollan a su ritmo. Influye en el desarrollo la alimentación, dónde viven, ¿cachai? Si hace mucho frío, si hace mucho calor, la zona climática, el contexto, la bulla, la luz, ¿cachai? Si calefaccionamos con leña o con otra cosa. Al final todas esas cosas pueden influir en el desarrollo de un niño. Entonces, decir que los niños tienen que gatear a los 6 meses, no. O sea, estoy tirando un número al azar, a lo mejor va a decir, oye, el kine no sabe por qué no gatean a los 6 meses, gatean a los 7, ya, bueno. Pero eso, o sea, hay pautas que se pueden ir siguiendo, pero tampoco es, como se dice, a rajatabla, o sea, no tiene que ser tan estricto. Ahora, claro, como dice la Estefi, si pasan 1 año y medio y todavía no gatea o no se para en marcha lateral, bueno, consultemos. Porque no es tan normal, a lo mejor puede que en un mes más se lance a caminar y no pasó nada, pero si ya lleva 1 año y medio y no gatea o no se para en marcha lateral, ya, bueno, consultémoslo. Y por eso son tan buenos también los controles del niño sano. Exacto. Que es donde se pesquisan distintos hitos del desarrollo. Sí, y ojo, que no solamente va a ser en el caso como fue con el Franco a los 2 años. Hay papás que reciben el diagnóstico cuando ya los niños están insertos en el sistema, están en segundo, tercero, cuarto, quinto, o incluso más grandes todavía. Sobre todo en las mujeres. Sí. Lo hemos hablado, las mujeres, bueno, hay un término de hecho que se ocupa mucho en el diagnóstico de las mujeres, que es el camuflaje. Sí, entonces, no, es que las niñas son más quietitas. Claro, no, es que la chica es más tímida. Claro, por eso no habla. O pasó colado, por así decirlo, porque la niña de por sí tiende a imitar mucho más el juego del otro. No, hay una deuda ahí con las evaluaciones de las mujeres históricas, porque en realidad las pautas fueron hechas en niños. Entonces los comportamientos de los niños no son iguales al de las niñas. Porque por esencia somos menos distintos y también en el desarrollo. Entonces hay una deuda histórica con los diagnósticos en las mujeres. Y pasa mucho también que cuando están diagnosticando al hijo, lo que quizás decías tú, tú te das cuenta de que, mira, a mí también me pasa lo mismo. Y terminan diagnosticando a la mamá. Sí. Y la mamá tiene un rasgo, ¿cachai? Tampoco es, no sé, no quiero meterme ahí, cada uno tiene sus propias como acciones, pero pasa que terminan diagnosticando a las mamás después de diagnosticar a los hijos. Sí, correcto. Sí, pasa mucho. Oye, quería contar algo. Antes se me olvidé, me estaba acordando. Ahora en las vacaciones de verano, me tocó hacer una capacitación en el hospital de Quilpué. Ya. Y también educar un poco sobre, porque están recibiendo en el jardín y en el, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. En el club escolar, algunos chicos con diagnóstico. Entonces, desde el desconocimiento, fui explicando un poco, como decías tú, que no son 5 sentidos, sino que son 7, en qué se basa cada uno. ¿Cómo 7? Y todo el asunto. Y hicimos una prueba así como para que pudieran comprender más. El hecho de cerremos los ojos, movámonos un poco, ya. ¿Qué había atrás tuyo? Para ir midiendo un poco la propiocepción y distintos estímulos. Y empezaron a darse cuenta los adultos que ellos también tenían dificultades sensoriales. Era como, ¿sabéis qué? Me pasa esto. Cuando yo era chica me pasaba esto. Pero claro, tuve que aprender a conllevarlo y listo.
Hablábamos de hecho de una tía del jardín que me decía, y me cuesta tanto dormir. Yo cuando chica dormía muy bien, pero ahora me cuesta tanto dormir y solo duermo bien cuando está mi pareja en la casa. Y le preguntaba, ya, pero ¿por qué? Así como, más allá, tratemos de ir indagando o descifrando qué puede ser. Y cuento corto, nos dimos cuenta que, claro, ella cuando chica dormía con una manta que le habían regalado que era pesada. Entonces, esta manta le entregaba mucha más información, ¿cierto? Bueno, no quiero explicar todo, pero podría conciliar mejor el sueño. Y ahora le pasaba que cuando duerme con la pareja, claro, duerme abrazada o está más cerca, le entregaba esa información. Con un brazo encima. Para sentir el peso de la manta. Cuando no está él, no le pasa eso. Entonces, ahí obviamente se le recomendó una manta de peso que ahora se venden, hasta de 2 plazas o Cama King y todo. Sí. Y el otro día me escribía, por eso me acordé, y me decía, Steffi, ¿sabes que me compré la manta de peso? Y volví. Y se separó. Me separé. No, ya no me sirves. Claro. No, y volví a dormir bien, o sea, a despertar, ¿cachai? Descansada. Eso, sin ese cansancio. Un matrimonio. No, por una manta de peso. Por una manta de peso. Oye, los chalecos de peso también es una muy buena herramienta. Sí, sí. Yo les contaba que cuando Franco entró a Acuarela, quería pasar en brazos, pues era una guagua. Y ahí nos indicaron el chaleco de peso. Le mandé a hacer el chaleco de peso, pues. Y funcionó, fíjate. Sí. O lo que es apretado. También usamos faja. Ya. Hemos usado tantos recursos en el camino. Los chalecos de peso, no sé si tú lo quieres explicar, son chalequitos con bolsillo. Sí, y tú con bolsillo. Y voy a hacer una referencia súper importante, vale. Por favor. Por favor, no quiero nombrar a esa persona ni ese colegio. Pero me pasó que yo fui a un colegio de acá Villa Alemana, no lo voy a nombrar, pues ya está muy funado, entonces para qué le vamos a sumar más funa. Ya. Y tenían un chaleco de peso, pero estándar. Con los mismos kilos para todos. Ese chaleco de peso se ocupaba para cualquier chico que veían que podía estar desregulado o en crisis. Obviamente yo ahí empecé, yo en crisis con el ojo así como, ¿cómo se te ocurre? No pensé yo, ya, empezá para acá. Claro, yo decía, pero no, o sea, el chaleco de peso, mira, no me acuerdo ahora si es el 10 o el 15% del peso corporal del niño. Va a depender de cada niño. Exacto, creo. Entonces no es que vaya a servir el mismo chaleco de peso para el niño de 2 años, 5 años, para el de 14. Y que pese menos, si al final un niño de 4 años pesa 20 kilos. Exacto, entonces y un niño claro, de 8... Cuando yo 40, empiezo a indagar ahí en el colegio, oye, pero ¿y estos chalecos de peso? Porque ya uno se hace la loca, como dicen por ahí al principio. No, es que los mandamos a hacer a una apoderada y nos hace talla S, M y L. Entonces ahí depende, lo distribuimos dependiendo como la talla del niño. Sí, pues viste, ahí falta educación. O sea, claro. Ahí es donde yo hago un cortocircuito y dije, ok. Ya, igual hay que considerar que en los colegios no está la capacitación necesaria. No quiero echarme a todo el colegio profesores encima. Sí, exacto. Pero ellos son profesores, ellos no tienen los conocimientos técnicos. Pero este colegio tenía equipo PIE. Había un profesional en donde podía quizás haber dado esa retroalimentación. Puede que no estén actualizados también. Como no se dio, obviamente yo la dejé, le expliqué con mucha sutileza para no decirle otras cosas que se me ocurrían en el momento. Pero sí, pues no se debe usar el chaleco de peso así como si fuera cualquier cosa. No. Tiene que tener un porcentaje de peso dependiendo de cada uno. En esa época me dieron la indicación de que tenía que ser, tampoco recuerdo, un 10% del peso. Sí, entre el 10 y el 15. Probando con los distintos pesos. Sí, porque son saquitos. En el caso del que yo le mandé a hacer eran saquitos con arroz, creo. Sí. O con arena. Con arena, qué sé yo, y íbamos probando. Y lo puedes ir cargando aquí adelante, aquí al lado, atrás. Al que a mí me indicaron hombros. También aquí en los hombros, que es súper importante, que a Franco le sirvió mucho. Pero claro, baja, ya después... Sí, pues, es impresionante. O sea, a mí me lo decía y era como un chaleco de pez. Claro, pero tiene que todo el contexto de educar a la familia. Es para esto, por esto, por esto, otro. Exacto. Bueno, y ahí de nuevo a la comunicación efectiva con los papás, pues. A ti te dijeron, póngale un chaleco peso. Ya, pero ¿para qué sirve? ¿Cuántos kilos? Exacto. O sea, si tú le dices, póngale un chaleco, ¿qué mamá no le va a tejer un chaleco a un niño? Con lana más pesada, quizás. Claro, pero sí. Y ahí también en ese mismo camino,
recordando la pregunta que me hacías antes, como las señales, Franco era las texturas. Rechazo algunas y goce extremo con otras. Cuando tú, no sé, tú estuvieras ahora con un peludito, en esa época el Franco tenía como 5 años y era como apretarte, ¿cachai? Y le gustaba. Versus las cosas como gelatinosas era como a limpiarse, ¿cachai? Como que le cargaban, no las resistía. Y todas esas cosas son señales. Sí, de repente, yo creo que, como te decía, en el taller nos pasó mucho allá que uno empieza a conversar y es como, oh, sí, a mí me molestaba, o en el caso tuyo, oye, sí, a él no le gustaba estas cosas, o le incomodaba, se limpiaba más con ciertas texturas. Entonces, por lo mismo, es súper importante quizás, reitero un poco lo que hablábamos al comienzo, hacer esta comunidad. El hecho de sentarnos a hablar, como participas tú también, Steffi, con otros apoderados, con otras familias quizás que están recién incorporándose un poco con el diagnóstico y conversarlo, porque, como decía el Marco, quizás no te va a servir lo que a mí me sirvió, pero sí te acompaño en el proceso. Mira, prueba con esto. Y entienden por lo que está pasando. O sea, al final, no todo el mundo... Bueno, yo tengo un dicho muy... A lo mejor puede sonar feo, pero... que siempre lo digo con el tema de la Teletón, a nadie le importa la discapacidad hasta que entra a tu familia. Sí. ¿Cachai? Y por eso que mucha gente te prejuzga o te mira feo porque te estacionaste cuando hay gente que se estaciona y no tienen absolutamente nada, ¿cachai? Pero tú que te estacionas ahí y tienes tú, a pesar de tener la credencial ahí puesta, igual no se le nota. ¿Por qué se me tiene que notar? ¿Y por qué tú te tienes que dar cuenta al final? ¿Y por qué tengo que darte explicaciones? ¿Y por qué te tengo que dar explicaciones? Tan simple como eso. Pero bueno. Steffi, consulta. Desde la mirada ahí de mamá, ¿qué aprendizaje te ha dado Franco, y que te gustaría transmitir quizás a otras mamás? Date tu tiempo, colócate a la altura de él, mira el mundo con los ojos que los mira él. Inténtalo, al menos. Y para poder apoyarlo, busca ayuda. Hay pocos lugares, pero existen, donde te pueden entregar herramientas, donde puedes a lo mejor acceder a educación, a terapias, en el que te puedan guiar. Finalmente suelta un poco todas esas expectativas que como mamá tenías y goza a tu hijo tal como es. Claro. Con sus defectos, cualidades, virtudes, etc. Dale para adelante. Que no te importe lo que dice el resto, que no te importe que tal niño, misma edad, haya desarrollado tales hitos. Tu hijo es único, diferente y es especial. Claro. ¿Cachai? Hay niños que, como decían ustedes, desarrollan tales cualidades. Hay otros que otras. Dedícate a ser feliz con tu hijo tal y como es. Claro. Y dale las herramientas, obviamente, para desenvolverse en el mundo. Oye, como indagando un poco de eso, ¿qué crees tú que te entregó Franco su diagnóstico para ti, como a ti, Steffi? Más del hecho de mamá, sino que quizás, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, que a mí los chicos, como decía un poco tú, me enseñan a ver un poco este mundo desde otra perspectiva. A como observar desde el otro lado, a mirar quizás otras cosas, a disfrutarlos de otra forma. ¿Qué crees tú que cambió en tu visión de Steffi antes de ser mamá? No me quiero enfocar en el rol de mamá, sino que como Steffi, como dices tú, como mujer. Creo que Franco a mí me vino a remover el piso, ¿ya? Respecto a las prioridades que uno tiene en la vida. Porque, no sé, pues de joven tú puedes soñar con una casa con tales cualidades, un entorno, un trabajo, un auto. No, eso no importa. Lo que importa es estar feliz, contento, tener buena salud y estar bien acompañado con esa familia nueva que llega en torno a la neurodivergencia. Claro. Que es un poco lo que yo descubrí cuando llegué a Yumbrel, que me gustaría contarles qué es lo que es Yumbrel. La corporación Yumbrel es mi familia, es mi casa. Al día de hoy llevo, si mal no recuerdo, 3 años ahí. Y no les voy a mentir, yo llegué por lo atractivo que sonaba el terapias a bajo costo. Claro. Ya.
Y no, pues no era solo eso, Yumbrel. Yumbrel, como yo siempre digo, ahora soy secretaria de la corporación. Yumbrel la hacemos todos. Es una corporación conformada por socios, todos de familias neurodivergentes, que luchamos para tener un espacio para ellos adaptado, con juegos, con material, que conseguimos que los profesionales vayan a la corporación, regalen parte de su tiempo a un costo bajo en torno a lo que está en el mercado actualmente. Y se hace familia, se hace comunidad, te sientes escuchada, valorada, y no te miran, no te juzgan, te acompañan. Yo creo que eso es súper importante. Súper. Oye, aprovechando ahí de que un poco dar a conocer ese espacio, dónde está situado, cómo pueden comunicarse quizás las familias. Ahí a lo mejor lo vamos a incluir en la descripción, algún número de contacto en el que puedan pedir información sobre la corporación. Nos pueden seguir en redes sociales como @corporación Yumbrel. Yumbrel con Y, ¿cierto? Sí, con Yumbrel, sí, B larga. Exacto, Yumbrel. Yumbrel. Tenemos, por ejemplo, psicopedagoga, educadora diferencial, TO, fono, nutricionista, kinesiólogo, etcétera. Actualmente con nosotros trabajan 20 profesionales, trabajamos de lunes a sábado. Actualmente funcionamos en Belloto, Quilpué. Ahora en septiembre nos tenemos que mudar. Tenemos que hacer tenemos que hacer todo el cambio que significa, porque nos pidieron la casa en la que actualmente funcionamos, refaccionar la casa que encontramos y ojalá seguir creciendo para poder brindarle la oportunidad de tomar terapias y acompañamiento a muchas más familias. Súper. Otro de los puntos, también tenemos psicología. Y ojo, que es un centro, por así decirlo, no solo para los niños y el adolescente. Corporación Yumbrel acompaña a la familia, al núcleo familiar completo. Súper. Entonces, al día de hoy se dan terapias de kinesiología, terapia ocupacional, también para adultos, psicología. Entonces, los invito a que busquen más información sobre nosotros y los invito a que sigan adelante, que no se queden con el diagnóstico, no encapsulen a su hijo en un diagnóstico, porque ellos pueden, si tú los acompañas, ellos pueden hacer muchas cosas. No le carguemos la etiqueta, como dicen por ahí. Sí. Y no los metan en una burbuja, porque hemos visto también de casos en donde hay mucha sobreprotección de los padres con respecto a los hijos, en donde no, él no puede hacer esto, no, él no puede hacer esto otro, oye, él no puede, no se puede salir porque se va a desregular, no puede hacer esto, y al final lo único que el niño tiene que hacer es expresarse. Es que no pueda. Es que no lo dejan. Es que no lo dejan y es que tú tienes que buscar a lo mejor las adecuaciones para que él logre hacer las mismas cosas que hacen los otros. Exacto. Pero a lo mejor con pequeñas ayudas o adecuaciones se puede. Claro. Y ahí lo que corresponde es juntarse con más gente, buscar la Nosotros, por comunidad ejemplo, en la corporación, hasta el año pasado, que funcionábamos en una parroquia, hacíamos charlas y talleres. Por ejemplo, cuando se implementó todo esto de la ley de autismo, y la implementación de, y te nombran siglas. No, aquí está el DEC del niño. DEC, ¿qué es eso? ¿Cachai? Todas esas cosas nosotros, uno de los psicólogos fue y nos dio una charla y nos dejó caperuzos respecto a lo que nosotros como padres apoderados podíamos exigirle a los colegios. Sí, es lo que falta, porque yo siempre le digo a los papás, el papel aguanta mucho, como dicen por ahí, pero si tú no lo tomas y no lo exiges, el colegio o el establecimiento en sí o donde sea, no te van a venir a decir, mira, pero tú por ley puedes acceder a... No, pues yo te digo, Steffi, mire mamita, aquí le dijo el PAEC del niño. Claro. PAEC. ¿Qué es eso? ¿Cachai? Es el plan de adecuación curricular escolar del niño. ¿Cachai? Que tiene que ver con el perfecto. El niño tiene un estilo de aprendizaje o un tema de aprendizaje que va por hacer cosas. Metodología TEACH. ¿Cachai? O el niño súper visual. Vamos a acompañar a lo mejor lo que planteamos en mesa con un video, etcétera. Pero tiene que ver con eso y es súper importante, que creo que todo lo que hemos venido conversando ahora tiene que ver con el entregar las herramientas, la información, para que no solo las familias en el entorno de la neurodivergencia, sino que todo el mundo se entere de cómo poder ayudar y cómo poder hacer un mundo más accesible a todos. Que no sea tema. Sí.
Correcto. Que no sea tema hablar de los planes de adecuación escolar. Uh-huh. Que siempre estemos preparados. Bueno, claro, ¿por qué a ella le hacen la prueba así y a mi hijo no? Claro. Está lleno. Uy. Está lleno, sí, ese es el problema. Entonces, está lleno de personas. ¿Por qué? O como quien decía el otro día que se había enojado, o a ti o a la Cami, que se había enojado porque habían estado cantando toda la sesión, la terapia, el primer día. La Cami. Uh-huh. Que había un apoderado que se enojó con ella porque en la primera sesión solo habían cantado. Que ella no le estaba pagando para que cantara con el niño. Es que viste que ahí tiene que ver con lo que la mamá se ha nutrido o le ha llegado de información. O sea, claro. Yo entiendo que la primera sesión que va a tener mi hijo con cualquier tipo de profesional va a ser de reconocimiento, va a haber a lo mejor preguntas dirigidas a mí para yo poder guiar qué es lo que yo espero de esta terapia. Y qué necesita también. Sí. Oye, mira, sobre las adecuaciones curriculares, hoy lo voy a decir nomás, me van a retar, pero no importa. Estoy haciendo tutor sombra con un chico. ¿Ya? Y el viernes le tocó hacer una guía de lenguaje. En donde no me acuerdo cómo las palabras técnicas de la prueba o los objetivos que tenía. Pero mostraban como dichos. ¿Ya? Por ejemplo, a caballo regalado no se le miran los dientes. Y el objetivo era que él identificara a qué se refería con ese dicho y que lo expresara a través de un dibujo. Pero ¿cómo? Bueno, hasta a mí me cuesta. Me pasan la guía. Me dice, toma mi tía, ahí está la guía que tiene que hacer el chico y la cosa. Yo, ya, ok. La pesco. La comienzo a leer para poder yo explicarle. Y veo a caballo regalado. A río revuelto, pescado mareado. Claro. Después me salió un ojo de la cara. Yo. ¿Cómo explico esto? Yo empecé a entrar nerviosa, así como dije, ¿cómo? ¿Cómo le explico esto? O sea, no hubo una anticipación ni siquiera para mí como profesional, para yo haber preparado al chico. Consulté con la familia si es que sabían que iban a trabajar este objetivo, porque obviamente tiene que haber un trabajo detrás antes de enfrentarlo a esta... Bueno, cuento corto, le hago un poco de contexto de la escena, dejo la guía en la mesa. Lo primero, pone tu nombre, la fecha, vamos parte por parte. Y yo así enfrentándome yo en la situación, porque de verdad mis herramientas en ese momento quedé nula totalmente. No sabía cómo explicarle. Aparte estaban el resto del curso en el momento, guardando silencio para hacer la guía concentrado. Empezamos a leer las cosas. Y obviamente sabía lo que venía, era como desde su parte, pero tía, ¿cómo le ha salido un ojo en la cara? ¿Cómo? Estas miles de preguntas, claro, ¿cómo va a regalar un ojo a la otra persona? ¿Va a quedar ciego? Y todas esas dudas que le existieron. Y mientras él me las decía, yo solo podía pensar, esto no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué entregaron esta guía sin haber hecho una adecuación, sin haber hecho una anticipación hacia la profesional, hacia la familia? Oye, estamos trabajando esto, no sé. Y fue como, me van a perdonar, yo sé que me van a retar por esto, quizás desde la escuela de terapia o de los tutores sombra y todo. Pero si lo ven, sí, pues si no lo ven, no lo vean. Omitan esto, aquí corten. Y fue como, ¿sabes qué? No lo hagas. Déjalo ahí, pasemos a la siguiente parte. ¿Tú dijiste eso? Sí. No, yo tomé la decisión en ese momento, ¿sabes qué? No lo hagas porque sabía lo que iba a ocurrir, o sea, ya me había traspasado su ansiedad, yo de alguna forma yo creo que también. Claro. Venían esas miles dudas de él, de cada vez que leíamos algo, pero ¿cómo? Que ya, bla, bla, bla. Y dije, no te voy a entregar esto porque no corresponde, no existió nada, ni un protocolo de adecuación. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esa guía? ¿En qué te puede ayudar? ¿En qué te puede ayudar a entender los dichos o interpretar cosas que...? Mira, la verdad es que yo en ese momento solamente salí de mi rol de terapeuta y fue como, no lo hagas. Es que a lo que voy es que en general las clases tienen un objetivo. Mi señora es profe, así que yo entiendo cuando ella planificaba y que todas las clases tienen un objetivo final. Claro. Y tiene que haber desarrollo, ¿cachai? La premisa, entonces...
¿En qué Pues te digo, no me acuerdo cómo era como lo técnico del objetivo, pero era identificar un poco funciones interpretativas? Claro, interpretativas, literarias y todo eso. Pero de verdad que, pues no me acordaba ahora que tú dices las adecuaciones y yo digo, ay, te juro que yo sufrí en ese momento, o sea, me imagino el chico. Claro, en la misma sala de Franco son 8 alumnos, son cursos combinados, tercero, cuarto, primero, segundo, qué sé yo. Hay niños que trabajan en cuadernos porque escriben y la gran mayoría trabajan en croquera con material Teach. Tú tienes que poner, identificar, Franco ya lee, pero no está ni ahí con escribir. Ya. Por ejemplo, entonces a él le ponen las letras para quedarme las palabras, o las frases, las oraciones. Tiene que ver con eso, un plan de adecuación curricular escolar, de acuerdo a cómo el niño aprende, cómo el niño se desarrolla, no sé, pues, inglés. Hay niños que tienen facilidad con el inglés y hay otros que negados, pues. Yo. O sea, claro, de nuevo, o sea, somos todos distintos. Oye, nosotros aquí estamos en el Festival de la Tos porque las alergias se están desatando. Ya estamos. Hoy día ya es septiembre, ¿no? Sí, pues, hoy primero de septiembre ya. Ya tiqui. Se siente el olor asado ya. Oye, volvamos un poquito de nuevo a meternos en la estructura del capítulo. Y bueno, la crianza, yo también soy papá. Es súper bonita. Es súper lindo criar. Es muy mágica la sensación de que ver cómo se va desarrollando esta personita chica, digo yo. Pero me imagino que en el espectro hay momentos súper difíciles. Con las crisis, con las primeras crisis, con eso en donde tú no sabes qué hacer, donde todavía no tienes la herramienta. ¿Cómo se manejan esos días difíciles? A lo mejor quizás para aquellos mamás, papás que nos puedan estar mirando y están recién partiendo con todo esto. Son súper difíciles porque tú no sabes qué hacer. Franco llegó a un momento que se autoagredía. Ya. Se pegaba. Consideremos de nuevo que tu niño Franco necesita... Sí, el nivel de apoyo 3, claro. Que antes, como mencionábamos, se decía que era severo. Claro. Pero claro, había un momento en que, ¿qué haces tú para que no se pegue? ¿Y por qué se pega? Claro. Y tu instinto como mamá es quitarle las manos para que no se siga, el cuerpo se rasguñaba, ¿cachai? Contenerlo. Y ahí me di cuenta que lo peor, en el caso de Franco, era contenerlo, físicamente. Entonces lo mejor con el Franco era cambiarle el foco. Ya. ¿Cachai? Muchos te pueden decir, no, tú tienes que ir y acompañarlo, abrazarlo, contenerlo. No todos los niños son iguales. Claro. Con Franco a mí no me funcionaba. Entonces uno en la desesperación empieza a buscar qué hacer, pues probáis de todo. Claro. Te ponéis bruja pesada, lo gritáis, X, ¿cachai? Y llega un momento en el que uno también se desborda. Eso te iba a preguntar. Y ese momento, ¿sabéis qué? Sale, déjalo que tenga su desregulación, por algo son, para algo son. Claro. Y tú cálmate, porque si uno está mal, no vas a ayudar en nada a tu hijo. Exacto. Y eso me costó años. Oye, hoy día el día... Hasta que me enfermé. Yo me enfermé. Yo tenía fibromialgia. Yo lloraba de dolor en el suelo. Yo no podía dormir de dolor. Y fue a raíz de eso. ¿Vino en el mismo momento en cuando empezó el diagnóstico de Franco? Antes a los pocos años me vino la crisis de unos dolores insoportables. Exámenes, qué sé yo. Me encontraron el cortisol, la hormona del estrés en las nubes. Me tuvieron que poner un freno, medicamentos. Y ahí me abrieron los ojos y me dijeron autocuidado. Claro. Y ahí, pero es difícil. Sí. Es difícil lograr calmarlos, lograr determinar, sobre todo en ese tiempo que Franco era no hablante total. ¿Qué le pasa? ¿Le duele algo? ¿Tiene hambre? ¿Le duele la guatita? ¿Qué quiere? Entonces tú entras a un nivel de desesperación por no saber qué tiene, qué le pasa, cómo ayudarlo. Yo creo que la gran pregunta que nos hacemos todos cuando están así es ¿cómo lo ayudo? Entonces cuando tú sientes que no lo puedes ayudar, claro, ahí viene un bajón. Un bajón emocional grande probablemente. Oye, tú actualmente, bueno, me imagino que como dices tú, tuviste que acudir al médico, llevar un proceso, etcétera, pero actualmente ¿tienes alguna red de apoyo profesional hacia ti?
Mira, en el programa que yo estoy por intermedio de la municipalidad, sí. Ya. Pero es una vez al mes. ¿El programa? Tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. El SNAC tiene que ver con terapia una vez al mes, para mí que es psicóloga. Y los otros profesionales van a ver a Franco también una vez al mes o 2 veces al mes, porque ahora hicieron un cambio en el programa, pero te dejan 6 meses solo. Y los otros 6 meses por mes van 2 veces a ver. Va a depender del profesional. Pero yo hubo un momento que estuve sin psicóloga. Y estuve mal, muy mal. De hecho, tiempo atrás, cuando yo recién partí en el programa, la psicóloga me vio a un nivel así como mal y trató de hacer la derivación al CESFAM. No hay cupo. Nunca me llamaron y te digo que han pasado años. Entonces, ¿qué hace uno como papá? Empezar a buscar por fuera. Y es caro. Y ahí llegaste a Yumbrel, ¿no? Es salado. Sí, pues ahí llegué a Yumbrel. Y con las herramientas que esta misma psicóloga me ha entregado, y hablándolo con el papá del niño, con el Víctor, de decirle, ¿sabes qué? Estoy con la carga aquí, no me siento bien, si yo estoy mal no puedo ayudar a nuestro hijo, claro. Me voy a empezar a tomar un día a la semana para mí. Súper. Y empecé a salir. Y en ese salir, mira, el salir puede ir al supermercado a dar una vuelta y que no compréis nada. A pasearte por los pasillos. ¿Cacháis? A mirar nomás, sí. Aunque no compréis nada. Pero ese es un espacio para ti, que te das tu tiempo, te puedes comprar un café, puedes ir a dar vueltas hasta en micro, en el auto, pero es un tiempo que tú estás en calma, que te puedes poner música, que no tienes la preocupación constante de va a ser la hora del almuerzo, el almuerzo tiene que estar hasta a esta hora porque Franco come en esta hora, si no puede tener tendencia a que se me desregule por la ansiedad, claro. Etcétera, etcétera. Falta esto. Olvídate, date tu tiempo para ti. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a tu hijo. Sí, súper importante. Bueno, nosotros conocimos a la Steffi en un programa, en el trabajo donde nos nombramos, claro. de actividades de autocuidado para los cuidadores. Exacto. Que creo que, y he escuchado la misma retroalimentación por lo menos de todos, que un espacio, fue mi idea. Sí, que fue un espacio súper positivo hacia ustedes, donde nosotros como profesional que hacíamos el taller, buscábamos eso, o sea, buscábamos lo que dices tú, poder desconectarte un poco del rol que estás haciendo día a día y entregarte herramientas y un espacio donde pudieses volver a reencontrarte, volver a disfrutar de una actividad quizás súper sencilla y dejarte ahí como, claro. Claro, esa instancia que menciona la Steffi era un espacio para mí, 100% para mí. Sí. Donde yo iba y me entregaba y era una hora. Sí. Pero era una hora en la que yo estaba tranquila, en la que hacía conexión cabeza-cuerpo y lograba flotar. ¿Tú fuiste la primera inscrita en ese taller? Sí. Oye, decir que era un taller de actividad acuática, donde sí, lo pasábamos muy bien. Sí. Me acuerdo cuando estaba firmando los documentos en la oficina. Sí, y ¿fue la primera inscrita? Sí. Bueno, yo me preguntaban respecto a mí, yo soy súper entusiasta. O sea, tú me hiciste la invitación a venir acá y, obvio, Marco, dale, ¿cuándo? Ponele fecha y lo hacemos. Porque en ese lado de buscar, de no solo ser mamá, sino que también desarrollarme como persona, claro. Aparte como profesional y qué sé yo, están este tipo de cosas que te permiten ayudar a otro, que te permiten, o sea, yo creo que me voy a ir livianita, ¿cachai? Porque es como qué bueno que sirve, terapia. El juntarte con un amigo a tomar café es terapia. Conversar. ¿Cachai? Conversar es terapia. El tomarte una micro, irte a Viña a mirar el mar es terapia. Claro. ¿Cachai? Este tipo de cosas son súper positivas. Sí. Y por eso yo me involucré ahora tanto en la corporación para hacer cosas. Estoy llevando las redes sociales. Voy a ir a dar, ponte tú ahora el 12 de septiembre, una ponencia al Turri para la Fundación para el Progreso. Muy bien. No sé cómo lo voy a hacer. Yo creo que voy a estar como canasto guatita, tiritona. Pero bien, ¿cachai? Estoy tratando de utilizar lo que yo estudié, lo que se me daba con facilidad siempre,
en torno a algo que es súper positivo para mi hijo, que es la corporación. Súper. Y que puede ayudar a otras personas y otras familias también. Sí, totalmente. O sea, uno lo ve, porque llegan chiquititos. Pues. El colegio que está Franco tiene desde la prebásica. ¿El Comunícame? El Comunícame. Entonces tú veías a las mamás que están recién con el diagnóstico. Pues. Sí, tú le decís, tranquila, eso no es nada, va a pasar. Mira, haz esto, haz lo otro. Y como que el otro, yo siento que la mamá, el papá se siente así como, alguien me entiende, no estoy solo. Súper positivo, así que... Sí. Oye, me acordé de algo, lo que decías tú, el hecho de tomarte una micro y me acordé que tenía un compañero en la U que al principio nos reíamos, pero ahora me hizo como mucho sentido, que él decía que cuando salía de la U y salía muy estresado, él de Viña, tenía que llegar hasta Limache, se iba en metro. Pero si él sentía que al llegar a Limache todavía venía colapsado, tomaba el metro de vuelta. Ah, muy bien. Y se venía de nuevo hasta, no sé, hasta Quilpué, ¿cachai? Y después de volver, se devolvía. Y era como ya, ahora sí. Sí. Son estrategias y son súper válidas. Oye, cada uno tiene sus propias estrategias para bajar los niveles de ansiedad o de estrés. O sea, no todos. A mí me ayuda un montón conducir. Ya. A mí también me relaja mucho manejar. Hay veces que no, que tiene que ver con ponerme música a lo mejor. Claro. Y ponerme aseo. Me viene el momento y dejo la casa brillante, reluciente. Mientras no te dé la olguita marina y te hago que quieras hacer. No, a mí me da por organizar. Yo creo que si tu entorno está organizado, te ayuda también a organizar adentro de tu cabeza. Claro. Y el Franco lo aprendió. ¿Cómo se llama? Oye, el Franco tiene una cuestión que, no sé, así, ¿cachai? Todo ordenadito en el mueble, con el individual, los cubiertos. Yo lo miraba y yo decía, he creado un monstruo. el toque. No, pero eso es más normal de lo que uno cree. No, bueno, la Estefi ha ido a mi casa y las tazas van todas por el mismo lado en mi casa. Muy bien. Y la loza cuando la seco, de más chico a más grande, en el secador. ¿Cachai? O sea, hay gente que no sé. Yo no tengo ningún diagnóstico de nada, ¿cachai? Pero autodiagnosticado. Vamos a hacer una derivación más. No, aquí ya no diagnosticamos por el TDA. Ya, el cantar, los fidget como esto. O sea, si tú nos pudieras explicar esto, ¿qué podía hacer con esto? O sea, yo hace rato que lo estaba mirando con ganas de tocarlo, ¿cachai? Dale nomás, sí, por eso están. Siempre ponemos algo... no sé, cantar, bailar, escribir, escuchar música. Todas esas son formas en las que nosotros nos podemos autorregular. Sí, ¿sabéis que a mí me pasaba que, típico, uno se va a acostar, de repente ve tele. Hasta que un día dije, no me entrega la tele esa tranquilidad de poder bajar en la noche, así como relajar. Saqué la tele. De hecho, al contrario, por la tele lo que hace es neuroestimularte y te cuesta más quedarte dormido. Sí, la tele entonces está en el dormitorio. Y si saqué la opción de ver tele, o sea, está la tele, pero no tengo cable ni nada de eso en la tele, no tengo deco. Y para mí en la noche, de repente, cuando pongo audífono... Es un cuadro tu tele. Es algo así. Audífono, pongo la luz como bien despacito porque tengo para regularla, ¿cachai? Música. Chao. Y ahí, así como que ya, me regulé, ok, a dormir. Como que... Siesta de 3 horas. Siesta de 3 horas. A veces pasa. Sí, yo lo hago también, me pongo podcast a veces, o a veces me pongo esta frecuencia no sé cuantito, y lo dejo el temporizador puesto y me duermo. O lo que también me enseñaron como recurso, el tema de la respiración. También lo ocupo. Así sí, pues hay métodos de 4, 3, 7, no sé cómo es. Sí, correcto, muy bueno. Sí, mantengo en 3, voto en 4. Eso sí. Algo así. Sí, algo así. Oye, bueno... Hemos ido hablando un poco de todo, nos ha costado seguir la pauta porque en verdad hay muchas cosas, yo creo que quedamos cortos hoy día con todas las cosas que hay que hablar. O sea. Y los tres somos muy dispersos, ¿no? Coincidimos. Nosotros sabíamos que esto pasaba en el podcast. Sí. El problema es cuando el tercero también es medio disperso como nosotros y se nos arranca la moto para varios lados. Sí, pero es parte de... Pero sabes que al final igual hemos ido conversando lo que estaba en la pauta. Muy bien. Sí, tampoco es que no hayamos dispersado. Claro, no hemos hablado de otras cosas que nada que ver. Sí. Oye, bueno, tú hablabas un poco de Yumbrel, que ha sido como una institución súper importante para ustedes. Ahí nos daba un poco cómo ubicarlos para que otras familias quizás puedan conectarse. ¿Hay alguna otra que, aparte de los colegios, donde tú pudiste haber participado y crees que fue como clave
en el diagnóstico o a lo largo de la actividad? Quería destacar, el año pasado, bueno, Marco sabe que yo soy súper busquilla. Si a mí me llamaban para un taller, yo me apuntaba al tiro. Me llamaron, pues, me dijeron, señora Steffi, mire, ¿sabe qué? Nos están ofreciendo una oportunidad del FOSIS. Ya. El Emprende Semilla, pero para cuidadores. Sí. ¿Sabéis que esa instancia fue tan hermosa? Más allá de que uno va a aprender, vas a conocer a otros. Sí. Y estábamos todos en la misma, ¿cachai? Unos cuidaban a sus padres, al hermano, a la hermana, en diferentes situaciones. Y esa instancia fue hermosa. Ese tipo de cosas en el que tú puedes reunir gente que cuida y que tiene diversas experiencias y vienen de diferentes lados, es súper positiva. Eso lo puedo destacar como una instancia que a mí me hizo muy bien. Y también, por favor, no se queden en la casa. Yo entiendo que las mamás cometemos el error, por así decirlo, de quedarnos en la casa y dedicarnos a la crianza. Dense un tiempo para ustedes, para hacer algo que les haga latir el corazoncito, les haga estremecerse, estar bien. No sé, ejercicio, un taller, lectura, ir a tomar un café. Yo me desarrollé, me tiré por el lado del emprendimiento. Yo llegué a Yumbrel diciendo, tú llegas a Yumbrel y te hacen una entrevista, pues. Yo y fui a conversar con la Berni y yo le decía, Berni, es que la verdad, yo me siento inútil. Ya. Porque no hago nada más que cuidar a Franco. Y ella me hizo aterrizar. Le faltó pegarme el chachazo para aterrizar. Así como, Steffi, eres mamá. O sea, mira todo lo que me has contado en este rato que has logrado con él. Entonces, tú eres súper útil. Y de hecho, me dijo, te hago la invitación a que busques en qué más seguir siendo útil, porque tú puedes. Y ahí vino el, ¿qué hago, po? Y me lancé con el emprendimiento sin saber nada. Yo hago alfajores. Al día de hoy tengo como 14 sabores, ¿cachai? Desarrollé mi marca, empecé a buscar por ahí dónde vender. Este año hice el curso de manipulación de alimentos. No se queden solamente en la casa. Busquen a lo mejor el espacio. Si su hijo va a la escuela, dense ese rato para ustedes. Claro. No, la casa no tiene por qué estar brillante, limpia, oler rico todos los días. Sí. Y no, puede esperar. Hay cosas que pueden esperar. Tu salud no puede esperar. Exacto, y es súper importante. Lo que decías tú delante, necesitas estar tú bien para poder entregarte al resto. Así que sí, súper, súper importante. Oye, siguiendo un poco la sección, tenemos siempre algunas preguntas que pueden dejar el público o preguntas que sacamos de internet que se puedan repetir. ¿Ya? Por ejemplo, la que siempre se repite es de la ignorancia o de la falta de información, es que si el autismo se cura. Ya. ¿Cómo lo explicamos en fácil? En fácil. Mira, yo creo que la gente lo tiene súper incorporado el tema, por ejemplo, del síndrome de Down, ¿cierto? Claro. El síndrome de Down, al igual que la condición del espectro autista, que ahora viste que pasamos de TEA a CEA, es una condición que los acompaña desde que nacen por el resto de sus vidas. Entonces, el autismo no se cura, pero sí se les brindan herramientas para poder desarrollarse y lograr un mejor vivir. Como dicen por ahí, para que no se le note. Claro, para que no se le note tanto. Claro. Ahora, debo decir que todavía en Chile, en términos legales, es TEA. Todavía. Sí. Creo que cambió hace poquito en la RAE, creo. Hace como 2 meses creo que lo leí. Pero todavía en Chile, legalmente es TEA todavía. El trastorno del espectro autista. Sí, todavía. Sí. Ahora, yo a lo mejor puedo creer que es algo para que la familia se sienta mejor el cambio de trastorno, por lo que significa esa palabra, a condición. Pero en realidad es una cuestión semántica nomás, creo yo. A lo mejor alguien me va a decir, pero es que no es solo semántica. Ya, sí, está bien, de acuerdo. Puedo entender que no te guste el término, pero legalmente todavía en Chile es TEA, así que hay que aguantarse un poquitito. Ahora, tú lo puedes llamar como quieras en realidad, pero en términos legales, como digo, yo creo que hacer como la bajada para el acercamiento, hablar siempre de autismo, más que de TEA, CEA, neurodivergencia, autismo, es lo que es. Sí, o sea, yo he escuchado, oye, todavía no busco eso. Hay un chico que siempre me aparece en TikTok, es un niño, 8 años, 10 años, no más que eso. Autista.
¿Sí? No. ¿Argentino? Sí, argentino. Sí, lo cacho. Que siempre autista. lo entrevistan Sí. y está diciendo cosas. Y él dice, soy autista, no Sí. soy el niñito especial, no soy el niñito que aquí, que el TEA, que el Oye, SEA. ese tipo de Soy cosas autista. ayudan mucho. Sí, pues se peleó hasta con el presidente el niño. Sí. Hace poco, sí. Sí, así Sí, que- él explica muy bien. Hay un niño español también, creo que también hace Charlie, lo invitan a un programa y él explica más o menos lo que siente, cómo lo siente y como que le da a entender a la gente al final sí. que él dice, yo soy un niño autista. No es que tengo una enfermedad. Porque cuando dice, oye, él tiene autismo, Claro. es como que yo estuviera enfermo, pero como no se me va a quitar, Es yo como soy... tú tienes diabetes. Exacto, yo tengo... soy un niño autista, dice él. Y con eso no hay valor, o sea, ¿cómo se llama? No hay vulneración de derechos. No porque tú le digas que un niño autista lo estás discriminando ni nada, ni lo estás... No es algo malo. No es algo malo. También eso de las personas con discapacidad, que tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, yo he escuchado mucho, aquí a lo mejor de nuevo voy a ir del tema, que hablan de las personas ciegas como no videntes. Y no son Vanessa Daroch, pues, ¿cachai? No son videntes porque ellos no sé si Claro. me explico. Sí. O sea, ellos no ven y son una ¿Qué? persona ciega o persona con discapacidad visual. Yo creo que todo este tema del uso del lenguaje se hizo muy fuerte porque había un mal uso del Exactamente. lenguaje. O sea, si tú fueras y le dijeras, sí, el chico con autismo, chico autista, listo. Pero se empezó a usar el término, no solamente de autismo, sino que el ciego, el cojo, etcétera, como un descalificativo. Despectivamente, claro. Exacto, y ahí es donde se vino como a usar un lenguaje más apropiado y se trata de incentivar que Claro. sea así, pero es porque se hace un mal uso. Sí, po. Pero Si uno se mete- como dices tú, Steffi, no está nada de malo en decir, sí, es autista. Claro, Lo es. Y en ese sentido yo creo que la gente, bueno, aquí en Chile nos pasa mucho, no sé si es por la idiosincrasia o qué, pero como que para la Teletón nomás nos ponemos bonitos, Por ¿cachai? supuesto. Nos ponemos que la sí. camiseta. Como que ahí respetamos el se da el paso, respetamos el lugar de estacionamiento, les damos el tiempo, los tratamos de integrar, pero pasa la Teletón y la gente se olvida. Sí. Sí, po. Pasa la Teletón, llegan las vacaciones y todos se estacionan donde Se les quieren. canta. Sí. Sí. Oye, volvamos a la pregunta frecuente, por favor. No nos desviemos tanto, porque si no, este capítulo va a durar 3 horas y media. ¿Es cierto que todos los niños autistas tienen dones especiales? ¿O cómo lo ves tú? Esa es una de las preguntas que siempre hay. ¿Tú tienes algún don? No sé, yo creo que sí, po. ¿Ya? Sí, po. ¿Tú, Steffi? Mira, es que voy Pa' a tu trabajo, ejemplificártelo. quizá. No, mira, con el TDA incluso. Ya. Soy súper intensa con hobbies. ¿Ya? Paso de hobby en hobby. Pero ¿Tienes facilidad Pero para lo que, adquirir? lo que más haces Sí. tú es trekking, sí, po. Eso es como lo que más te gusta. Sí, el TDX, la natación, el Claro. deporte en sí, pero claro. Ya, como por ejemplo, que- si yo lo aterrizo en mí, ¿qué don tengo? El de la comunicación. ¿no? Ya. Por eso soy secretaria, me encargo de las redes sociales, de hacer vínculos. ¿No? ¿Y tu se me- profesión también? es relacionadora pública, se me da con facilidad. A lo mejor Claro. ese es mi don. Ujú. Yo no sé si Entonces, un don lo que yo tengo, no- hiperfoco tengo yo. No sé, ¿tú eres autista? No. O sea, no ¿Diagnóstico de estoy autismo? diagnosticado. Sino... No estamos diagnosticados. Yo, bueno, este año me autodiagnostiqué como autista o persona dentro del espectro, debido a varias circunstancias que, como te decía, cuando llega el diagnóstico uno piensa, ay, yo también era así, yo también seré. hacía Sí. esto. A mí también se me dificultaba tal parte. Entonces, si tienen o no tienen un don, creo que todos lo tenemos. No Sí, por pues. ser autista tú tienes un don especial. Por ejemplo, llevándolo al caso de Franco. El Franco tiene mucha facilidad con las letras. De hecho, él es el más chico de su curso Ujú. y va súper bien. ¿Cachai? El Franco ya tiene lectura global a sus 8 años, siendo una persona preverbal o que recién se está iniciando en el habla. Pero el Franco tú le pones el ABC, el alfabeto, y el Franco te lo puede ordenar desde la Z a la A. Tú me preguntáis ahora, en este momento, Steffi, ¿qué viene antes de la Z? No sé. Y yo tengo Hay que empezar decirlo X, completo. Y, Z. Ah, claro. ¿Cachai? Mm, El Franco es capaz de ordenarlo. A lo mejor ese es un don, a lo mejor no. claro. A lo mejor es una habilidad especial. No sé si hablar de dones. Yo creo que todos tenemos alguna característica que nos hace únicos y especiales.
y la podemos usar como más nos convenga, quizás. Claro. De hecho, hubo en estos momentos cuando se hace la concientización, como decíamos, de Teletón o otras cosas, hubo un reclame dando vuelta un tiempo donde veían que un chico con autismo entraba al supermercado y se ponía a ordenar, no sé si se acuerdan de ese, se ponía a ordenar como las cosas, y lo contrata este supermercado como reponedor. ¿Cachai? Y luego muestran así como explota tus habilidades. No me acuerdo el eslogan que usaba, pero hacía referencia a eso. Totalmente. Como también dentro del espectro se da mucho de chicos, chicas, mujeres, adultos, etcétera, que tienen facilidades con ciertas cosas o tienen un interés tan alto por alguna área que se especializan en esa área. El hiperfoco. El hiperfoco, como se le llama también, ¿cachai? Por ejemplo, conozco un caso cercano del cine. Tú le preguntas lo que sea de cine y él lo sabe, ¿cachai? Directores, una cantidad de nombres, etc. Y esas mismas capacidades que desarrollan las utilizan profesionalmente para la vida. Sí. Oye, otra de las preguntas que hay es, que lo hemos hablando en todo caso, dice, ¿cómo enfrentar los prejuicios y comentarios de otras personas frente a tus hijos? Yo hace años atrás te habría dicho ponte una coraza. Ya. No pesquí. Y ahora te diría tómalo de quien viene. Ok, ya. Muy bien. Y sigue. Porque si no es una persona que se haya interesado en conocer tu historia y tu proceso, no lo tomes. Tú sigue nomás. Súper, sí. Totalmente. Bueno, esto yo creo que ya lo comentamos de qué hacer cuando tu hijo no habla o no se comunica o se comunica de forma diferente. Buscar ayuda. Buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda, ponerte a la altura de él. Muchos aprenden con canciones. Franco es de aprender con canciones. El Franco canta mucho. Franco no, a lo mejor no te habla tanto, pero el Franco canta. Ya. El otro día yo me di cuenta, ellos son súper despiertos, el Franco es súper consciente de todo a su alrededor. Y al mirar y escuchar aprende mucho. Y dentro de eso el otro día lo pillé cantando una cumbia. Y yo decía, ¿de a dónde? Y claro, es una de las cumbias que está dentro de mi listado de me gusta en Spotify. Y ahora ponte tú metiendo a pegar con las canciones. ¿Ya? Y me pegué con la canción Sonríele de Daddy Yankee. ¿Ya? Y la anda cantando. Está bien. Pero busca alguna herramienta, el cantar, siempre un apoyo a lo mejor de un fonoaudiólogo, respetar los tiempos y a lo mejor comunicarse a través de imágenes. Eso te iba a preguntar. A nosotros nos sirvió mucho el tema de los pictogramas. Yeah. Ojo, no todos los niños aprenden de la imagen simbólica. Yeah. A lo mejor con niños vas a tener que ponerle la imagen real. Exacto. Claro. Porque todos aprenden diferente, sí, repetir ese punto. Con Franco no funcionó la imagen simbólica, aprendió a construir frases con eso. Franco está en un nivel súper alto, de hecho, porque vas por niveles, como por etapas en PECs. Entonces Franco creo que está en el 7, 8. Ya. De lograr construir una frase como yo quiero encaje cuadrado rojo. Es una frase súper larga, ¿sabes? Pero él la logra construir y a partir de eso, de tanta repetición, logramos desarrollar el lenguaje de manera oral. Entonces el Franco ahora es capaz de vocalizarlo. ¿Cómo fue escucharlo la primera vez? Fue wow. Porque quizás fue una palabra muy... No sé si te acuerdas cuál fue. Tuvo lenguaje chiquitito, digamos, siendo bebé, después lo perdió. Pero cuando él ya lograba construirme en una tarjeta una oración y saber que con eso iba a conseguir algo, tú te sentís como... y se la pega. Te sentís pagado por la vida, porque decís... Por lo menos a través de esto, ahora se utilizan las tabletas, todas esas cosas, pero él se va a poder comunicar. Claro. ¿Cachai? Aunque, voy a salir del tema, yo siempre pienso que va a ser de Franco cuando yo no esté. Yo creo que uno de los miedos presentes quizás en todos los papás. O sea, me lo pregunto yo, que mi hija no tiene ningún diagnóstico, me imagino. Claro, pero sí, claro, la Rayen
se logra desenvolver Claro. de una manera más fácil Sí, pues, respecto a eso a lo voy. que es Franco, siendo más chiquitita incluso. Pero ¿qué va a hacer? Yo no tengo más familia, ¿cachai? Y el sistema no está preparado. Claro. Entonces, La sociedad tampoco está preparada todavía. y creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Todos quienes tenemos a hijos en el espectro que tienen necesidades más significativas de apoyo. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Claro. ¿Y qué va a pasar si yo me enfermo y no puedo estar para él? Eso es súper fuerte. Sí, y es algo que se enfrenta, yo creo, y que lo hemos escuchado muchas veces de la familia. Y es donde siempre, o por lo menos yo lo trato de incentivar hacia familia, el hecho de que, ok, vamos trabajando habilidades para el día de mañana se pueda desenvolver. Claramente quizás no vamos a lograr quizás ciertas habilidades que uno espera, pero tratemos de prepararlos. Tratemos de que ese camino quizás sea un poco más fácil, sea que tú lo puedas mirar el día de mañana y decir ya. Sí, Va a poder. Ahí rescatar una de las cuentas que me apareció en TikTok, tiene que ver con La Tribu, Uh-huh. Que ellos hacen autismo experiencias. Sí, ¿cachai? lo De he visto. mandarlos a comprar y tienen ahí unos agentes encubiertos que los van a atender y todo, y que él vuelva con el producto que se le encargó en la mano, pero yo lo encuentro maravilloso. O el andar en micro, como decías tú, sacarlos de la burbuja, permitirles hacer cosas. Sí, totalmente. De hecho, yo lo hacemos con los chicos que yo veo, de repente salgamos de una vuelta a la cuadra. Excelente, Salgamos a la sala. Muy bueno. Ya, obviamente estamos acá en la sala, es como que se puede trabajar muchas cosas, pero si no vives la experiencia en sí, yo también los sigo a ellos y voy viendo ahí sus videos, me encantan. Lo encuentro genial, Podríamos súper invitarlo. destacable. Sí, voy a dejarle Podríamos invitarlo un día. Me encantan ellos. Oye, chiquillos de La Tribu, de Autismo por Experiencia, favor, vamos vengan a compartirnos Sí. su experiencia, vale la Claro. redundancia. Oye, una de las secciones también que tenemos sobre mitos y verdades. La verdad es que cuando yo los leí, me da un poquito de esa inquietud en la guata, pero es cierto, es cosas que tú escuchas. Que se escuchan y se Sí. escuchan a diario y es como que... Tú dices, ¿cómo pueden preguntar esto, verdad? Sí. Se escucha y se ve y se lee más de lo que uno esperaría. Exacto, así que lo Como voy esta- a leer como esta con primera. mucho respeto Como esta hacia primera. las personas que se hacen estas consultas, pero eso. Dice, el autismo es causado por las vacunas. ¿Tú qué sabes? A ver, se habla mucho de eso. Sí. Pero mi creencia es que el autismo viene... a ver, yo lo tomo como un regalo, el Ya. autismo primero. Pero viene mucho dado por genética. Mm. En este caso, nosotros siempre decimos que viene dado por el papá. Ya. Y ahora ya también digo que por mí, que nos juntamos y creamos a Franco. Y pienso que va por ese lado, Ya. no por las vacunas. Que a lo mejor puede ser un detonante, no sé. La verdad Mira, no lo sé. Actualmente, no sé si hay alguna actualización, pero todavía no se comprueba que es hereditario en sí, Claro. que no se traspasa con los genes. Sí, hay como cierta inquietud y se dice que sí, porque se repite un patrón, Sí. etcétera, pero aún no está la prueba fidedigna de... Es que yo lo he de que sea visto en así. muchas familias. Sí, pues yo Sí, creo que ¿sabes? falta el estudio longitudinal. Eso, sí, Que, yo creo que bueno, ahí falta los solo que eso. Sí, hacen que Se hay los dejamos ahí. hermanos autistas, primo autista. Claro. Sí, sí. Hay Así una conexión. Sí, yo Y creo tú que- miráis a las mamás o a los papás y decís, sí, por aquí viene. Ujú. Sí. Es que uno ya hace como ojo clínico, no sé si les Sí, pasa. pues, sí. Sí, Sí. totalmente. Sí, bueno, y hay que considerar también que entre comillas, lo que dicen las personas que consideran que el autismo es causado por las vacunas, básicamente los supuestos metales pesados que pudiera llegar a contener una vacuna, dependiendo de la vacuna que es menor al que trae, por ejemplo, una lata de atún, en algunos casos. Entonces, tú, si comes atún, ¿vas a tener autismo? No. Esa es la pregunta que uno tiene que hacer al final. Pero claro, va a haber gente antivacunas que lamentablemente terminan
generando otras enfermedades. Desinformando. Claro. En el capítulo que hablamos con la pediatra al final tocamos un poquitito el punto de las vacunas, hablamos sobre las vacunas del COVID y del vacunatorio que tenemos en Chile, que debe tener 50 años, más o menos, el programa de vacunación que tenemos en Chile. Y está absolutamente comprobado que ayudan a controlar enfermedades que antes se daban con mayor facilidad que ahora. Pero ya, ese es otro tema. Sí. Eso es lo único que podría decir al respecto. Así que es falso. Hasta que no haya un estudio científico que demuestre lo contrario, sigue siendo falso. Sigue siendo falso. Segundo mito, las personas autistas no sienten ni expresan sus emociones. Ya, pero no nos pongan a sacar, estas cosas son las que sacamos de internet, no son nuestras ideas. Sí. O sea, a lo mejor no lo van a expresar como el común, pero sí lo expresan, sí, tienen sus formas de, o sea, todo, desde la alegría, la tristeza, la rabia, el enojo, todo lo expresan, a lo mejor de alguna manera más exacerbada o a lo mejor más hacia adentro, pero sí, se expresan, sí. O sea, son personas. Volvemos al punto. De distinta forma, al final. Volvemos al punto, son personas. Así es. O sea, y probablemente nosotros adultos que no tenemos ningún diagnóstico todavía nos expresamos de distinta manera también. Claro, sí. Hay personas dentro del espectro que se les dificulta expresar emociones. Sí. Pero sí las sienten, sí incluso las viven. hay adultos, con lo que hablábamos la otra adultos. vez, por el tema de la culpa, de repente no puedo expresar, los hombres sobre todo, son súper castigados el hecho de que no, es que no puedes llorar. Eres niñita si lloras. Claro. Y yo conozco de repente de adulta que es como, no, me lo guardo porque ¿cómo voy a llorar frente de mi pareja? Me va a ver débil. O ¿cómo voy a llorar frente de mis hijos? Oye, ellos necesitan verte llorar. Necesitan también saber que tú, cómo te expresas frente a una situación, cómo llevas esa emoción. Si tú no se lo demuestras... Correcto. ¿Cómo Claro. ellos van a aprender a identificar y a regular sus emociones? Claro. Sí, a mí me pasaba mucho que tendía a tratar de no llorar frente a Franco. Pero me di cuenta de que no, porque yo estaba en un error. O sea, que Franco tiene que ver que existen las diferentes emociones porque también a él le permite identificarlas. Exacto. ¿Ya? Y entonces, y ahí tú ves a Franco de que si a mí me ve llorar, va y se me pone al lado, pues, tranquilito, acostado. Es su manera de acompañarme. Claro. Y porque identificó la emoción. Sí. Identificó que algo a la mamá le pasa. Claro. Así que sí. Sí, ahí Eso es un mito. ¿sabes qué? Y bueno, depende mucho, lo hemos dicho mucho en este capítulo, depende mucho de cada chico si logran identificar algunas emociones, o algunos son más sensibles para identificarlas, otros les cuesta un poquito más. A mí me ha pasado de repente con chicos en sesión que tuve un mal día y una vez me pasó que como terapeuta o como adultos obviamente tratamos de guardarlo, ¿cierto? Estoy enfocada en el trabajo, sobre todo en el ámbito laboral. Y llevábamos que 10 minutos en sesión, yo, sí, mira, vamos a hacer esto, y de repente así como, ¿estás bien? 6 años. Te leyó 6 años, TEA nivel 1, ¿estás bien? Y yo, sí. ¿Estás segura? Claro, así como, y me vuelve a decir, ¿pero estás bien? Si quieres nos podemos sentar. Y obviamente yo así aguantándome a punto del desborde, porque obviamente no estaba pasando bien en ese momento. Claro, con el puchero así como... y fue como... Y me tomó de la mano, sentémonos. Y así... Claro. Toma. Y me empezó a conversar sobre su día. Él, a mí... Te estaba terapiando. Como, no, mira, ayer hice esto, como que... Y fue como, gracias. Entonces... Súper falso eso, los chicos logran reconocer emociones en otros, no todos, quizá algunos, insisto, todos se desarrollan de forma distinta, a algunos les va a costar más, sobre todo las habilidades sociales o identificar las emociones en otros, pero lo logran, y hay algunos que son más sensibles en ese aspecto, así que... Claro. Oye, el siguiente mito es parecido. Sí, dice, todos los niños autistas tienen retraso intelectual. Falso. Sí, bueno, igual ahí tiene que ver con las... ¿cómo decirlo? Para que no suene raro y que alguien no se ofenda en lo que voy a decir, pero en términos correctos,
o lo que se debe decir, es que cada discapacidad puede tener cruce con otro tipo de discapacidad. Y eso no necesariamente tiene que ver, claro, y eso no necesariamente tiene que ver con el autismo. Por ejemplo, alguien que nació, como por ejemplo, yo soy fan de Luchito Miranda, el humorista. Sí. Él quedó sin oxígeno, él dice 4 minutos, ¿cierto? Hay un chiste que él hace también con los 4 minutos, pero él estuvo 4 minutos sin oxígeno. Y eso genera una parálisis cerebral. Y eso puede llevar a otra discapacidad también, como por ejemplo sus manos cerradas, ¿cachai? Y hay cruces de diagnóstico, o una discapacidad puede ser multifactorial o puede expresarse de distintas formas también. Ahora, no necesariamente en el autismo, ¿cachai? Hay un retraso en el desarrollo mental, por decirlo de alguna forma. Incluso algunos van por sobre la media. Exacto. Claro, exactamente. De hecho, estaba tratando de ordenar mis ideas para decir que algunos incluso pueden ser hasta brillantes en lo que consideramos como inteligencia, los normotípicos. Digo, nosotros, y ahí siempre me acuerdo de esta película de un tipo que veía sus números en una pizarra que era Mente brillante. Sí. ¿Cachai? Que él era matemático, creo, y le costaba mucho la interacción social, pero él era un genio así, en la película. Sí, de hecho me acordé de Mi nombre es Khan, no sé si la han visto. Mi nombre es Khan, me suena. Y están como en una escena en donde están haciendo un concurso en un mall, que hay muchas letras como en la pantalla y tienen que encontrar ciertos animales. ¿Ya? No sé, te piden encontrar 10 animales en un tiempo estimado. Y él, sin habilidades sociales, de hecho está con sus audífonos de canceladores de ruido, está acompañando a un niño y él así como que levanta la mano que quiere participar y de hecho el chico le dice así como no, así como no, pensando que quizás con qué iba a salir, etc. Y él gana el concurso y nombra como 40 animales de los que estaban ahí y rompe el récord supuestamente de lo que se estaba concursando, así que no. Mito. El último dice, ¿la crianza de un niño autista es imposible de sobrellevar? Aquí estoy. Aquí estamos, ¿no? Con lo difícil que los pasé los primeros años, porque Franco tenía mucha desregulación. Ahí también el tema de que se sobremedica a los niños por parte del sistema. Uf, ese es un gran tema para otro capítulo. Sí. Al día de hoy el Franco está sin ningún medicamento. Pero sí con un cuidado en su dieta, que igual no lo puedo tener dentro de una burbuja porque igual va a ir a un cumpleaños y va a comer, pero claro, yo en la casa trato de cuidarle lo mayormente posible su alimentación y la verdad que sí vi cambios. Sí se logra sobrellevar la crianza de un niño autista y salir airoso, siempre claro, buscando redes de apoyo, buscando espacios de autocuidado para tú estar bien y para que poder entregarle lo mejor de ti a ellos. Exacto, es un desafío, pero no imposible. Exacto. Claro. Es un desafío constante. Exacto, es un reto. Sí. Pero es bonito porque en ese reto vas viendo los avances. Así que, no sé, desde Franco no se vestía solo, ahora se viste solo, ¿cachai? Unas combinaciones medias raras, pero se viste solo. Sí, pero sus decisiones, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Entonces, maravilloso el que coma solo, el que sea capaz de poner la mesa. Claro. No, Franco, vamos a comer tal cosa y saca todas las cosas para que yo le prepare algo, el que me ayude. Todos esos pequeños avances para uno le hacen el día y te hacen la jornada y te dan ganas de seguir, de continuar en el desafío. Claro. Oye, es algo que lo íbamos haciendo largo de todo el capítulo, pero ¿cuál sería, así como para cerrar un poco, tu tips para las familias? Amor. Amor es sin muerte. El amor es en lluvia, en tormenta, en día soleado, es acompañar, no importa la realidad en la que tú estés viviendo, es anteponer la felicidad, el desarrollo de tu hijo, por sobre todo. Es bajar tu nivel de expectativa y ser feliz con lo que tienes.
Yo hoy soy feliz porque tengo un techo que me resguarda del frío, del sol. Claro. Soy feliz porque puedo llevar comida a la mesa. Soy feliz porque a través de mi testimonio a lo mejor otras personas se pueden nutrir. Soy feliz porque me puedo desarrollar y hacer partícipe a mi hijo de todo lo que yo hago con los emprendimientos. Así que eso, como en resumen, al que no te pongas límites ni se los pongas a ellos. Claro. Darles el espacio y las herramientas y acompáñalos. Siempre ahí. Ya va a llegar el momento a lo mejor en el que yo en el día de mañana pueda decir, le solté la mano a Franco, pero siempre voy a estar atrás. Claro. Qué lindo, muy bien, qué lindo, sí. Oye, nosotros también pedimos recomendaciones a la persona que viene al podcast. ¿Ya? Entonces, siempre pedimos que nos recomiende un libro que haya sido significativo para ti. No necesariamente que tengan que ver con Franco, ni que tengan que ver con el autismo. Ya, es cristiano el libro. Vale. Se llama Una vida con propósito. No me acuerdo en este momento el autor, pero está relacionado con la Biblia. Son 40 capítulos, o sea, se lee uno por diario, te lo lees en 40 días. La idea es la invitación a reflexionar. Ya. Muy bien. Oye, bueno, tú nos decías en las cuentas de Instagram de la Corporación Yumbrel, los invito a que los sigan, @Corporación Yumbrel en Instagram. Y aparte tenemos, yo les invito a seguir, lo mencionaba en esta conversación, a La Tribu. Bien, suben cosas súper gratificantes, así que los vamos a buscar, creo que los sigo en Instagram también. Oye, y te dan ideas, entonces, o a Pau Autista también, que está en Instagram y está en TikTok, muy bueno. Oye, a mí me gusta harto un terapeuta ocupacional que da tips para como para hacer habilidades, que es un chiquillo de lentes que creo que es de San Antonio. No me puedo acordar el nombre ahora. Sí, no sé cuánto. Él es nos acordamos, pero no me acordamos del nombre. Muy práctico. Sé de quién habla. Sí, se me olvidó, ya lo voy a recordar. Oye, ¿y algún recurso práctico? ¿Algún otro podcast? ¿Al grupo de apoyo? Bueno, sí, hablamos de la corporación, pero... Mira, no, sí. Pero es que mi consejo es el anticonsejo. ¿Ya? ¿Está? No sigáis buscando autismo y casos trágicos, por favor. O sea, no te masacres. Claro. Tu historia no tiene por qué ser igual a la del otro. Tú eres el ente capaz de hacer que tu vida sea diferente a la de al lado. Tengas o no tengas discapacidad. Entonces, el mío es el anticonsejo, ¿cachai? Porque me pasó con muchas mamás que seguían, su mundo giraba en torno al autismo. Claro. Oye, no, pues hay más cosas. Sí, po. Hay más cosas y busca otras cosas, aliméntate de otras cosas. Porque yo me di cuenta que esas mamás que estaban solo en el circo del autismo, no tenían vida. Es una espiral. Po. Y es una espiral y al final se van en la depresión, ¿cachai? En el bajón emocional. Bueno, nosotros con la Steffi somos fan del podcast de Ledo Caroe, así que... muy bien. Porque es chistoso, porque es más... Oye, si te gusta el humor, bacán. Si te gusta la política, política. Si te gusta el deporte, deporte. Lo que te sirva. Lo que te sirva a ti. Yo soy muy fan de ver y repetir las rutinas humorísticas de Viña, que son muy buenas. Entonces me he ido para atrás y... Mujeres con H, ¿cachai? Pedro Ruminot, así un par de... Lo que yo sigo, lo que veo mucho, son como estas personas que te ayudan como con el mensaje positivo, ¿cachai? Ya. Como la Margarita Pasos es una, la otra es la Pilar Sordo. Ya. Y pongo el video y lo veo una y otra vez, como para que me quede, ¿cachai? Claro. Y esos tipos de cosas voy sacando herramientas para mi día a día, darme ánimo a seguir. Lo que te decía, a no negar la emoción, a vivirla, por ejemplo. Sí. Oye, ya estamos en el cierre de nuestro capítulo, hemos hablado muchas cosas. Creo que va a ser el capítulo más largo que hemos tenido. Sí, pero ¿sabes qué? No sé, yo creo que aún así hemos quedado cortos con muchas cosas. Por ejemplo, la medicación, la sobremedicación. Sí. De hecho, lo anoté, lo vamos a conversar. Sí, creo que en algún minuto vamos a invitar a alguien, un químico farmacéutico podría venir a contarnos eso. Un poco desde ahí. Interesante. Así es. Ya, voy a ver quién. Bueno, agradecer tu participación, Steffi. Gracias por haber venido, por compartir tu historia. Sí.
por darte este tiempo. Tú por ahí dijiste, me voy un poco más livianita, así que feliz de poderte haber entregado eso, un espacio de tranquilidad para soltar un poco ese rol de repente que viene permanente. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a ti por participar, acá al compañero, y compartan el episodio para que puedan escucharlo muchas familias más. Sí, pequeñas, grandes conversaciones, Así el es. podcast. Muchas gracias por venir, Estefi, que ojalá esto se comparta para más familias, quizá. Ahí yo voy a encargar de transmitirlo a todas las familias de la corporación, que son más de 100. Así que... Yo digo que somos poquitos todavía en los seguidores del podcast, pero esperamos que esta conversación sea un punto de inflexión, porque hay mucha gente que necesita de pronto escuchar historias de alguien más. Que se den cuenta que no están solos, ¿cachai? Que más gente entiende tu proceso. Sí. Y para eso también existen las fundaciones, la corporación. Así que, de nuevo, muchas gracias por venir. Qué bueno que hayas aceptado esa invitación en tan poco tiempo, en realidad. Porque, claro, nosotros tenemos una estructura, pero dije, oye, podríamos hablar con este día, a ver qué nos dice. Así que muchas gracias. Agradecer a ustedes que hayan generado este espacio. Que me hayan contactado y que me permitieran aquí en este podcast poder contar un poco de la realidad desde mi visión como mamá, como mujer, claro, en torno al espectro autista. Muchas gracias. Gracias. Eso. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en otro capítulo. Así es. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao.